Voy a empezar así el podcast, Hostia, tú, pues lo empezamos así, ¿eh? Buenas, Marcos. Tío, vamos a empezarlo así, por favor. ¡Idiota! O sea, creo que estamos en una decadencia de valores tan grande. A ver, si tú crees que España tiene un futuro esperanzador, es que vive literalmente debajo de la cama todo el día. A facturar este año seguramente cerramos en 2 millones de euros. Y básicamente mi cuenta de banco personal, o sea, ahora mismo te voy a decir, tengo 1022 euros. ¿Cuál es el futuro de España en relación a otros países? Muy, muy negro. Muy, muy negro. O sea, si no eres feliz con nada, no serás feliz con todo. Entender que para conseguir tu objetivo no tienes que tener éxito siempre. Si tu referente ya es fitness, pues es que al final vas a tender hacia eso. Tú podías comprar heroína en las farmacias. La gente piensa que tiene que darse ducha de agua fría, tal, no sé qué, y luego no entrenan, o luego toman malas decisiones en la comida, o luego duermen 6 horas. Y es como, ¿qué pasa? Cuando te defines una misión muy ambiciosa, pues obviamente estás muy lejos de llegar a conseguirla. ¿Puedes repetir la pregunta? Ya si quieres te puedo enlazar con alguna idea. La pregunta original sobre qué iba exactamente, opositaria a Hacienda. No, broma, aparte. Se acaba el podcast aquí, se acabó. ¿Cuál es tu propósito vital? Que es súper importante, ¿no? Y mi propósito vital es... Justo comentaba diciendo que habíamos puesto por aquí bastantes cositas, ¿no? De AudioFeed, los cartelitos, la taza, el polo. Hasta Marcos se ha ido a cambiar de camiseta para decir, venga, Sergio, no vas a ser tú aquí, profe, y yo que soy el CEO no voy a tenerla, ¿no? Y mira, hay una frase en la taza que pone, no sé si se llega a ver, bueno, lo pongo por aquí, rompiendo juntos las reglas de lo establecido. Marcos, ¿por qué rompiendo las reglas? Rompiendo las reglas, porque desde pequeño era un niño muy rebelde. De hecho, cuando tenía 16 años, 17 años, escuchaba mucha música socialista, comunista, como muy rebelde. Y con 18 años descubro a Juan Ramón Rayo, que me enseña cómo romper las reglas, ¿no? Pero dentro del mundo de la economía, y a cómo ser transgresor, pero más desde el punto de vista contrario. Y esto aplicado al mundo del entrenamiento es que cuando yo empecé a ir al gimnasio, me di cuenta que la mayor parte de gente que pasaba por la universidad, pues realmente no tenía conocimientos muy, muy potentes de fitness, y lo mismo en la parte de TASAF, TAFAD, etcétera. Entonces, a raíz de eso, dije, hay que montar una alternativa al sistema educativo. Y esa alternativa pasa por romper las reglas de lo establecido. Tus padres te dirían y los colegios te dirían que fueses a la universidad. Y nosotros te decimos que vayas a la universidad si quieres, para algunas salidas laborales, pero que para ser entrenador personal, sobre todo en el mundo online, no hace falta ir a la universidad. Entonces, decir esto en un mundo en el que todo el mundo quiere ir a la universidad, en el que todo el mundo tiene una carrera universitaria, pues es muy transgresor. Totalmente. Y bueno, aunque ahora vamos a hablar más de la educación, quizá más en la parte final de la entrevista, como siempre, me gustaría empezar haciendo la pregunta, yo creo, más complicada de todas, y es, pues en este caso, ¿cómo te presentarías tú a nivel personal, a nivel profesional, como tú quieras, si ahora mismo yo fuese una persona que no te conoce de absolutamente nada? Pues soy una persona muy curiosa y a las personas que somos curiosas y nacemos en el mundo digital y somos un poco echadas para adelante, pues nos gusta crear proyectos, crear empresas. Entonces eso implica que soy una persona que le gusta coger recursos, mis ahorros, los ahorros de mis padres, el dinero que me dan nuestros alumnos, un poco recursos económicos, y esos recursos económicos los transformamos en formación que prepare a las personas para tener un trabajo en el futuro. Entonces soy una persona que le gusta aprender sobre marketing digital, sobre economía, sobre finanzas, sobre cualquier área realmente que permite, digamos, llevar más adelante el proyecto que es Fit Generation, que es una academia para entrenadores, es como la alternativa a la universidad, y nos centramos en FP o en alternativas similares como el certificado de profesionalidad. Entonces, soy una persona muy curiosa, esa curiosidad me lleva a emprender y al final emprender es una forma de transformar el mundo. Y cuando hablas del mundo, no solo hablas de economía o de fitness, sino que hablas de otras muchas cosas, ¿no? Hablas pues de regulación, hablas de impuestos. Entonces te das cuenta que meterte en el mundo del emprendimiento es como un máster de la vida, porque al final tienes que darte de alta como autónomo, tienes que hacer tu declaración de impuestos, tienes que contratar, tienes que gestionar personas en tu día a día, tienes que crear productos, tienes que escuchar a tus clientes. Tienes que hacer tantas cosas que realmente requieren tantas habilidades que para mí emprender es como un máster de la vida. Entonces, soy un emprendedor, curioso intelectual y friki de la economía, del marketing digital y de todo aquello que va a hacer que Fit Generation ayude a más personas. Brutal, tío. Una de las cosas que me gusta, Marcos, es que tú te mojas, te metes en charcos, porque al final esto va más allá, o sea, lo llevas más allá de lo puramente económico, sino al final tu misión, tu visión la quieres transmitir a través de tu empresa, pero también a través de tus redes sociales. Y creo que esto es algo súper positivo y que marca la diferencia, porque muchas veces, ya sabes, ¿no? Por lo económico, muchas veces el CEO de una empresa es como que no se moja. De hecho, hoy en día incluso cada vez lo vemos más. CEOs de muchas empresas como que intentan adaptarse a lo políticamente correcto para generar más ingresos. Sin embargo, tú al final sabes que la autenticidad en el largo plazo es lo que más funciona y lo estás manteniendo como filosofía de la empresa, y creo que eso es un valor muy potente también a todos los alumnos que están en AudioFit, bueno, y a todos los en Fit Generation y a todos los que formamos Fit Generation. Y creo que hoy en día, más que nunca, es súper importante
el cuestionarse esos marcos establecidos, como tú has dicho, ¿no? El sistema educativo, de lo que nos vienen diciendo los padres, la sociedad en general. Así que te doy la enhorabuena por ello, porque es una pasada. Y quiero, bueno, hacer una breve introducción un poquito antes de realizarte la siguiente pregunta. Y es que, bueno, Marcos, pues habrá gente que lo mismo esta es la primera vez que te escuche, que te vea, otras personas que ya hayan escuchado otras entrevistas tuyas. Y bueno, normalmente esas entrevistas suelen ir sobre tu camino como emprendedor. En ellas hablas de muchas cosas, especialmente pues de tus inicios dando clases de inglés, traduciendo artículos para el blog de Power Explosive, arbitrando partidos de fútbol, pasando por esos inicios y la enorme transformación de AudioFeed, incluido pues tu mudanza a Andorra. Ojo, que nadie piense mal, que Marcos lo hizo porque le gusta esquiar, no por pagar menos impuestos, y hemos llegado, claro que nadie piense mal, y hasta día de hoy con Feed Generation. La empresa pues ha llegado a facturar aproximadamente 1 millón o más ya a nivel anual, y ha ayudado a cientos de personas que quieren hacer de su pasión a nivel de entrenamiento y nutrición su profesión, sin tener que pasar por la universidad. Al menos otra alternativa. Y muchas más cosas que te han hecho llegar a donde estás hoy, y que aunque parezca que es muchísimo, y lo es, seguro que es poco con todo lo que te auguro que podrás conseguir a lo largo de tu vida. Y bueno, teniendo todo esto en cuenta y añadiéndolo a lo que tú has dicho en tu presentación, y sabiendo que este podcast, que se llama Nuevamente Podcast, se orienta a la salud mental y a la psicología, quiero profundizar en esos aspectos de la vida de un emprendedor, de un empresario tan joven que comienza en un país que, en definitiva, lo pone tan difícil como sabemos, como es España. Y también quiero ahondar en cuestiones bastante profundas, pero también quiero que dediquemos al final un poquito a cuestiones relacionadas con la educación y, por supuesto, también cómo ganar más dinero, que al final, hasta cierto punto, suma, por supuesto, en esa salud mental. Así que vamos a por ello. Y bueno, cuando a una persona le va bien en su negocio y se encuentra holgadamente bien a nivel económico, tendemos a endiosarlos, la sociedad tiende a endiosar a estas personas y a pensar que esa persona no tiene motivos para, no tiene ningún motivo para estar mal, porque, pues oye, tiene dinero, ¿no? ¿Cómo vas a estar mal? No tienes derecho a estar mal. Todos estos famosos que cada vez lo van diciendo más, ¿no? Esos problemas de salud mental, pero ¿cómo puedes estar mal si tienes dinero? Y quiero que conozcamos esa parte vulnerable de una persona de este tipo, de una persona, pues, que gana bastante dinero. Así que aquí viene la primera pregunta, Marcos, y es, ¿cuáles son las cuestiones que más te suelen preocupar en tu día a día? Y sobre todo, ¿cómo han cambiado estas preocupaciones desde ese Marcos que daba clases de inglés hasta el Marcos de la actualidad, que es CEO de una empresa como Feed Generation? Pues esas preocupaciones cambian por completo. Por ejemplo, cuando trabajaba dando clase de inglés, mi preocupación era llegar puntual a las clases o preparar el material para las próximas clases, o en esa época era universitario, pues estudiarme el tema de dirección financiera para ir a clase el día siguiente y poder seguir la clase. Digamos que mis preocupaciones pasan de ser esas a hoy en día dirigir un equipo en el que somos más de 25 personas con unos gastos fijos de casi 100.000 euros al mes, y eso implica la primera preocupación, y es ser capaz de que el barco siga funcionando, el barco siga remando sin que acabe como el Titanic, básicamente, que hay muchas empresas que acaban quebrando. De hecho, la gran mayoría de las empresas a los 5 años acaban quebrando. Entonces, la primera preocupación es la preocupación financiera, desde el punto de vista de hay mucha familia dependiendo de mí. Para que la empresa crezca necesitamos dinero, y si no hay dinero, la empresa no puede crecer y no puede existir. Entonces, siempre es esa duda, ¿no?, que todos los emprendedores tenemos de, ¿y si el mes que viene de repente caen los ingresos un 50%? ¿Y si cambia algo, un cisne negro, ¿no?, que diría Nassim Taleb, un evento de cola pesada, un evento muy negativo, pero con baja probabilidad ocurre? ¿Qué puedo hacer en esa situación? Esa parte es muy importante, porque al final es una mochila pesada, ¿no?, el llevar a tanta gente. De hecho, conozco muchos amigos emprendedores que justo buscan proyectos con 1, 2 o 3 trabajadores porque no quieren complicarse la vida. La segunda preocupación tiene que ver más con la parte más de personal, digamos, o sea, el cómo conseguir que todas las personas del equipo se sientan a gusto, motivadas, sienten que están creciendo, y las que no lleguen al estándar de calidad a nivel de rendimiento salgan del proyecto, yo despedirlas personalmente, delegar esa parte de despedir a nadie. Entonces, obviamente, a nadie nos gusta despedir y decir cosas que son negativas, ¿no?, desde un punto de vista subjetivo de, joder, me acaban de despedir, qué putada. A nadie le gusta dar malas noticias. Entonces, la parte financiera y la parte de personas es seguramente lo que más me preocupa. La parte de largo plazo no me preocupa en absoluto. Hay una frase de mi amigo Power Explosive que decía algo así como que todo pasa, ¿no? En plan, si hay cualquier problema, me da igual, porque dentro de 2 años, de 5 años, ni me voy a acordar de esto. Entonces, el largo plazo tengo claro dónde vamos a estar, pero el corto plazo siempre nos preocupa la parte financiera y la parte de recursos humanos. Y dentro de recursos humanos, pues también otro problema que tenemos es el cómo escalar el talento, ¿no? Por ejemplo, tengo que hacer ahora un curso de 5 horas para un canal de YouTube famoso de finanzas sobre cómo ganar dinero como entrenador. ¿Cómo encuentro a alguien que sea capaz de hacerme esa presentación sin yo tener ni que pestañear? Pues eso es una pregunta que dices, joder, cuando hace 5 años a lo mejor me preocupaba esto, pero ahora que no tengo tiempo, me preocupa muchísimo, porque si no, tengo que hacerlo yo y implica que no estoy
centrando en el futuro de Fit Generation, en cómo mejorar el SEO, en cómo mejorar las páginas de venta, en cómo mejorar el producto, que son otras cosas también que toca hacer, ¿no? Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro que cuando una persona está en una posición así, pues esos problemas están y sobre todo son problemas que implican una responsabilidad muy grande porque, oye, lo que has dicho, ¿no? Fíjate, el entrenarte y el tener esa capacidad de tener que decir a una persona, oye, que ya no vamos a contar contigo, eso es una misión, o sea, algo súper, súper, súper complicado. Yo me pongo en ese rol y, ostras, cuesta mucho. Y otra cosa que quería preguntarte Es mucho más fácil, la verdad. Cuando eres ¿Cómo? capaz de objetivizar el por qué alguien debe salir de tu empresa, es como el siguiente nivel. Es como, por ejemplo, el tema de, yo qué sé, por hablar de un tema controvertido, ¿no? El tema de los impuestos. Como que la gente, el tema de los impuestos, muchas veces no tiene posición clara de a favor, en contra, de si No. deberían ser altos o bajarlos, tal. Pero el momento que tú objetivizas eso con evidencia económica, te pones en el caso de una persona que gana dinero y le están expoliando, de repente es como, vale, tiene sentido que los impuestos no deberían ser un 50%. Pues con el tema de despedir es igual. Si tú objetivizas, vale, esta persona ha hecho esto, que está por debajo de lo que un número no haría. Por lo tanto, no debe estar en el equipo. Es como, entonces en ese momento es mucho más fácil porque no es tanto una decisión emocional de esto me cae mal o no es todo claro, sino que es algo de decir, vale, sé que es lo mejor, punto. Eso es, o sea, al final puede costar más al principio, ¿no? Cuando hay más emoción, pero ya llega un punto en el que para qué, que es llevar Fit Generation hacia adelante, es superior a cualquier otra cosa, pues oye, tienes que tener a esa gente que reme en la misma dirección, obviamente. Otra cosa que te quería, bueno, es que esto me genera mucha curiosidad, ¿no? Normalmente tenemos esa visión del empresario, de un CEO que está ahí trabajando 24 horas, que se olvida de su familia, de su pareja, que deja absolutamente todo de lado y que normalmente, de hecho, hay un libro que se basa en esto, El monje que vendió su Ferrari, que es un empresario que le da un infarto por todo ese estrés relacionado con el trabajo, con la empresa, tal, y como que solo se centran en esa parte laboral y en lo económico. Sin embargo, desde luego es posible. Yo pienso también alcanzar ese equilibrio y lo que me gustaría preguntarte, Marcos, es si tú ahora mismo consideras que lo has alcanzado o en algún momento te has visto que esto se ha ido la balanza demasiado a un lado y te ha pasado factura en algún otro aspecto. Pues justamente empecé a emprender porque entendía que si tú querías ganar mucho dinero en España, trabajando para otra persona, no podía haber ningún tipo de equilibrio. O sea, en el mundo de las finanzas y el marketing, la mayor parte de la gente que gana más de 2.000 euros, por decir una cifra que no es tan alta realmente, respecto a lo que puede llegar a conseguir si es un número uno en algo, era como, ¡buah, chaval! Esta gente trabaja 10 o 12 horas al día, apenas ve a su familia, a sus amigos, casi ninguno va al gimnasio. Era como, hostia, yo no quiero esta vida. Entonces empecé a emprender realmente, no tanto porque creía que iba a ganar poco dinero en otras empresas, sino porque el estilo de vida apareado a eso me parecía que era realmente algo con lo que no encajaba. Entonces, para mí, Alex Hormozzi habla mucho del tema del equilibrio, ¿no? Y Alex Hormozzi tiene un vídeo, es un youtuber de emprendimiento muy, muy top, como Eugenio ayer aquí, pues allí, y ha vendido varias empresas por más de 50 millones. Entonces, Alex Hormozzi dice que os han engañado con el tema de que hay que tener un equilibrio vida-trabajo y que, en plan, eso de no hay que trabajar demasiado, realmente es como que es una excusa para que mucha gente trabaje menos. Si tú eres un apasionado de lo que haces, te encanta lo que haces, para que tu equilibrio va a ser trabajar el 80% de tu día. O no, depende de cada uno. Entonces es como que cada uno tenemos un equilibrio, no hay un equilibrio de 8 horas al día, 6 horas al día, todo el mundo irá a hacer lo mismo, ¿no? No hay un copia y pega a nivel de qué es el equilibrio. Para mí, por ejemplo, el equilibrio consiste en ser capaz de, en mi checklist de cosas a hacer en el día, dar un paseo largo con mis perros tranquilamente, sin mirar el móvil, entrenar, dormir 9 horas, tener tiempo para comer y cenar con mi pareja tranquilamente y tener la capacidad de 2, 3, incluso 4 veces a la semana, por las tardes, noches, hacer algún plan social o de pareja. Si consigo eso, para mí, todo lo demás puede llenarse de trabajo y consigo mi equilibrio. Y a la vez que hago eso, tengo la capacidad de decir, ayer por ejemplo fui a un balneario por la noche en Andorra y es como el ser capaz de decir, vale, hoy no voy al gimnasio por la tarde y voy a tomar la decisión de ir a Caldea. Es como para mí el tener ese checklist de cosas a hacer básicas más flexibilidad hacia alza o la baja es clave. Lo que sí que es importante entender que cuando tú vas a montar una empresa es imposible planificarlo como si tú fueses ahí un leninista, stalinista, planificando cuánta cantidad de pan hay que producir, pues no vas a poder hacer lo mismo con tu empresa de, buah, pues nunca voy a superar este nivel de esta carga de trabajo, porque lo que te va a pasar es que si en cierto momento no eres capaz de subir la velocidad, simplemente no vas a llegar a donde te gustaría. Entonces, por ejemplo, nosotros, todo lo que es desde mayo hasta finales de octubre, que es cuando la gente se apunta al FP, o sea, ahí la carga de trabajo sube como un 50%. Entonces, si no eres capaz de aguantar eso, pues vas a crecer muchísimo menos. Por cierto, antes de seguir, decir que todos los links relacionados con Fit Generation, sus formaciones, los vamos a dejar en la descripción. Y creo que has dado con la clave. Al final, probablemente tú, quizá Marcos, esto lo puedas tener algo más integrado porque al final Fit Generation tiene que ver con la salud, nutrición, entrenamiento, descanso, psicología.
todo eso, al final, pues quieras que no, oye, uno cuando lo escucha, pues también se lo aplica. Sin embargo, es cierto, y era un poco por donde también iba algo más, de que hay algunos empresarios o bueno, o incluso a veces trabajadores que lo mismo pues también le dedican mucho tiempo y veo que se queman porque lo mismo están, o sea, todo, absolutamente lo que es prácticamente todo el día sentados frente a un ordenador y luego indagas ahí y ves que muchas de esas personas es porque buscan obtener un reconocimiento constante a través de sus números, a través de lo que van consiguiendo a raíz de su trabajo. Yo creo que ese tipo de empresario, ese tipo de empleado o trabajador, que al final puede ser cualquier puesto, creo que es el que acaba quemándose y el que creo que también genera una mala fama o genera un poquito una mala fama, ese perfil de, oye, es que ser jefe de una empresa es estar todo el día ahí y olvidarte de todo, ¿no? Yo creo que tú acabas de dar un ejemplo muy bueno de lo que es ese equilibrio. O sea, creo que es bastante interesante lo que has dicho. También relacionado con esto es entender que no vas a ser más productivo por trabajar más horas necesariamente, sobre todo si entiendes el emprendimiento como un juego infinito. O sea, si tú piensas que vas a trabajar 12 horas al día de lunes a domingo durante 5 años para vender tu empresa, tiene sentido la afirmación y simplemente estás haciendo algo a corto plazo, está genial. Pero si quieres construir algo verdaderamente relevante a 50 años vista, que es algo que muy poca gente se plantea por desgracia en nuestra sociedad, un proyecto de vida, ¿no? Decir, venga, quiero dedicar toda mi vida a esto. Muy poca gente puede decir que tiene claro que quiere hacer. Cuando piensas de esa forma, piensas, ¿cómo puedo crear no una jaula dorada, no una cárcel, sino algo en lo que literalmente sienta que no estoy trabajando? Y es un poco la percepción que tengo yo de mi día a día. Por eso te decía lo de dar paseo por la mañana, ir a entrenar, tal, porque yo en realidad trabajo al día entre 4 y 6 horas, algunos días 8 horas, de lunes a domingo. Y si hay algún día que no me siento un poco quemado, me hace falta descansar, pues me da caldeas por la noche. Y si algún día al revés, justo acaba de ser una oportunidad increíble, como salir en un canal invitado o grabar vídeos en YouTube de este tema porque está en tendencia, pues la aprovecho y trabajo un poquito más. O sea, al final, pero sobre todo para mí la clave es esa capacidad de flexibilidad en el día a día, que cuando trabajas para otra persona normalmente no la tienes. A mí personalmente me hace muy, muy feliz porque reduce la monotonía día a día. Y también permite como, si estoy motivado para entrenar, ir a entrenar. Si estoy motivado para hacer esta entrevista. Tener flexibilidad. Marcos, has dicho una cosa muy interesante que es el tema del foco y la visión a largo plazo, que escasea mucho en esta sociedad. ¿Tú cómo haces para mantener ese foco? Porque, claro, hoy en día estamos llenos de tantos estímulos que es como, venga, hoy me centro en mi negocio, pero mañana las criptomonedas, pasado no sé qué, pasado no sé cuántas, como que hay muchas cosas que te hacen perder el foco. ¿Ahora mismo usas alguna estrategia o puedes dar algún consejo para ser capaz de centrarse en una cosa y de mantenerla en el largo plazo? Pues realmente tener un ego bajo. Con esto quiero decirte que cuando empiezas a emprender o quieres crear un negocio, crees que puedes con todo, crees que eres capaz de dirigir 2 empresas, 3, 4 o 5 y llevarlas a, pues eso, a un nivel alto. Y la realidad es que no. De hecho, el problema que tenemos hoy en día es que como tú ves a Elon Musk, piensas, joder, yo puedo ser Elon Musk porque Elon Musk tiene varias empresas. Lo que no entiende la gente es que ya no tienen los miles de millones de Elon Musk, no tienen la experiencia de Elon Musk y no tienen el equipo de Elon Musk. Por lo tanto, compararse con Elon Musk es totalmente absurdo en su caso. Entonces, al final, como he aprendido esto, es teniendo de mentor a Warren Buffett, o sea, me he escuchado como todo lo que hay de Warren Buffett en internet a nivel de entrevista, vídeos motivacionales y demás. Y es un poco como interiorizar eso y también lo que dice Charlie Munger, que es su socio en Berkshire Hathaway. Y luego, paralelamente a eso, es, como decía antes, emprender ese mayor máster de la vida que puedes tener. Pues para mí, el hecho de haber montado 5 sociedades y al final acabar cerrando 4 para centrarlo todo en la primera, yo al final empecé a emprender en tercero de carrera con AudioFit, que ahora se llama Fit Generation. Luego monté una agencia de marketing, una academia para emprendedores en el mundo del fitness, canal de televisión local, una revista para entrenadores. He creado como diferentes proyectos y al final me he dado cuenta de que todos esos proyectos eran como la mujer roja que me quiere quitar foco de verdaderamente lo que es importante y tenía que volver a los orígenes, tenía que volver al proyecto número 1, que era el que mejor me funcionaba. Y al final es una frase también de Alex Hormozi, creo, que dice algo así como tienes que ser realmente egocéntrico y tener una visión de ti como alguien perfecto para poder pensar que puedes dirigir 4 negocios y que los 4 crezcan facturen varios millones. En plan, es casi impensable. Entonces, al final, al cerrar esos 4 proyectos, fui capaz de poner mucho más foco, tiempo, cariño en Fit Generation y con eso pasar de estar estancado a nivel de que estamos facturando 700.000 euros, 800.000 euros, que son cifras que la mayor parte de la gente considera que están bastante bien en el mundo online, a facturar este año seguramente cerremos en 2 millones de euros. Entonces, para hacer eso tienes que mejorar tu ambiente y tienes que tener clara tu misión. Al venir a Andorra, mi ambiente ha mejorado drásticamente, o sea, vivo en medio de la naturaleza, cuando voy al gimnasio me encuentro a gente que es emprendedora digital como yo, cuando voy a cenas puedo usar la de emprendimiento digital, de impuestos, entonces al final es como que estás un poco en una burbuja, ¿no? En un centro de alto rendimiento en el mundo empresarial, ambiente. El tema del foco en el sentido de entender que más de un proyecto implica que no vas a crecer el primer proyecto todo lo posible, por lo tanto, fuera plan B, todo plan A. Y con la agencia de marketing yo tenía la creencia falsa de que como no podía trabajar más horas en AudioFit, porque el sector crecía a este ritmo, pues yo no podía invertir más horas. Por lo tanto, oye, pues me dedico a otros proyectos. Y lo que me di cuenta es que era todo lo contrario, que no
era capaz de invertir más horas en AudioFeed porque me faltaba foco en AudioFeed y conocimiento técnico. Ya aprender más de SEO, de cómo mejorar las páginas de venta a nivel de que más gente rellene los formularios o más gente compre, al aprender más sobre contenido. Pues ahora, por ejemplo, YouTube, estamos teniendo casi 4 millones de reproducciones al mes, creciendo 35.000 suscriptores al mes. Y claro, para hacer eso hay que saber de YouTube y tener tiempo para hacer networking con gente que sepa más que tú de YouTube. Entonces, si estás trabajando en una agencia para otras personas, no puedes hacer eso. Entonces, básicamente, el mejor consejo es que para hacer más tienes que hacer menos. Y la productividad es tanto como soy un poquito más eficiente yendo súper rápido, si no es tanto a qué digo que no para poder decir que sí a todo lo que realmente me va a acercar a 50 años en mi objetivo. Buah, brutal. Primero de todo, Marco, darte la enhorabuena por esas cifras que has comentado en YouTube y también a nivel de facturación. No quiero que la gente se quede con esto, sino que se quede con lo que ha dicho Marcos, que es lo que está llevando a esas cifras, que normalmente nos quedamos con los resultados. La cuestión aquí es los procesos y cosas como las que has comentado, ¿no? Que mucho abarca, poco aprieta. Puede que haya una etapa que, oye, pues sea interesante probar diferentes cosas, pero va a haber un momento en el que te vas a tener que decantar por algo. Y luego también quedaos con lo que ha dicho Marcos, que es el contexto, un contexto que sume en tu objetivo. Y esto ya sabéis que a nivel de salud mental, psicología, a la hora de cambiar cualquier comportamiento, pues obviamente el contexto tiene que remar hacia ello. Y no es menos cuando quieres emprender. Mira, Marcos, hablando de contexto, sé de primera mano que en Andorra pues estás conociendo, de hecho vas al gimnasio y te cruzas con Euge o con cualquier otro conocido, que eso es como guau, ¿no? Cualquiera querría. Y bueno, pues eso sé que estás conociendo a bastantes personas de diferentes sectores, pero con una cosa en común, que es que a nivel económico, pues, oye, tienen un éxito bastante grande. Pero te quería preguntar, primero, ¿qué tipo de problemas tienen esas personas en el sentido, bueno, no sé si serán diferentes a los que comentado antes, si son iguales no tienes por qué comentarlo, pero lo mismo son problemas diferentes. Recuerdo que en su día mandaste un audio por el grupo en el que estamos los profesores de Fit Generation, que tuviste una quedada con diferentes emprendedores mostrando esas enseñanzas y creo que uno tenía que ver con eso. Y luego, por otro lado, ¿cuáles son los principales aprendizajes que te llevas de ellos? A ver, esto al final de resumirte 1 año y medio de conversaciones con 50 personas, entonces como que va a ser complicado, pero bueno, te diría que cada persona, cada emprendedor que está en Andorra que viene de España está en una fase diferente, entonces puedes aprender de cada una de las personas aunque estén en fases diferentes. Por ejemplo, tengo un amigo que es uno de los youtubers más top de emprendimiento en habla hispana y está en una fase en la que ha lanzado un nuevo producto, está testeando tema de influencers, está testeando newsletter diaria, entonces está con esa paranoia actualmente. Pero a la vez que tengo a esa persona que le da mucha importancia al email marketing y ahora ha fichado una agencia que le ayuda con el contenido en YouTube, que es súper, súper top, que lleva el canal de YouTube by Mangachi hace unos años, o sea, gente muy, muy top. Pues igual que aprendo de esa persona, también puedo aprender de mi colega Tai Caterina, que tiene una academia para marketing para arquitectos y factura más de 1 millón al año vendiendo marketing para arquitectos y enseñando a cómo, digamos, lo mismo que hacemos nosotros con los entrenadores en el mundo de los arquitectos, pero sin la parte de regulación profesional. Entonces, eso mola un montón porque es como, ¿y cómo hacéis vosotros este proceso de contratación? ¿Y cómo vosotros definir los roles dentro de la empresa? ¿Y tenéis un director de finanzas? Y entonces, es como esas escenas que tienes con ese tipo de personas. El otro día cenando en su casa, justo yo el tema este de tener un director financiero para tener una contabilidad analítica, no solo que veas cuánto facturas o el balance de tu empresa, sino entender eso, cómo se traslada a, oye, ¿y si tienes 2 meses malos, qué ocurre? ¿Y cuánto puedo reinvertir más en tal? Entonces, esos dos son ejemplos claros. Luego también he conocido a Alberto Traina on the Wall, que es el chico este que tiene la academia de entrenadores online, y es un tío que tiene un don para simplificar. O sea, cuando le cuentas una idea de negocio, cómo ganas dinero tu negocio, es como, no, en plan, simplifica, haz menos cosas, ¿no? Lo que decía yo antes. Y entonces yo me he dado cuenta de que estoy siendo capaz de hacer más cosas. Por ejemplo, ahora vamos a empezar un podcast, estamos con YouTube, con el SEO, con muchas cosas, pero porque estamos haciendo más equipo. Pero normalmente la gente con la que te rodeas en Andorra son gente que tiene un equipo pequeño, de 3, 4 personas, 2 personas. Entonces, para esa gente es muy, muy top el tener esa mentalidad tan de simplificar, ¿no? De decir, vale, vamos a hacer una cosa muy bien, que es boca a boca y experiencia de usuario, y que la gente flipe y nos recomiende, y orgánico en Instagram. Y cuando tienes eso muy, muy bien hecho, pues ya puedes pasar al resto de cosas. Entonces, eso por un lado. Luego también el tema de, en Andorra, tío, es como que te das cuenta de que hay gente que gana muchísimo más dinero que tú, que no saben lo que es Instagram. Y eso también te da que pensar, ¿no? Hasta qué punto hay oportunidades. Por ejemplo, he conocido a gente que se dedicaba al mundo inmobiliario y que te contaba cómo funcionaba la economía española hace 20 años, el mundo de la construcción hace 20 años, y cómo en aquella época, pues, literalmente pagaban tipos efectivos de impuestos del 5% o del 7%, porque los impuestos eran más bajos y luego se declaraba siempre lo que ellos querían. Y como ahora en España, pues, en plan, si tú quieres hacer eso, o sea, lo tienes muy jodido y hay que irse cuanto antes de España, ¿no? Y gente que tiene 55 años se muda a Andorra porque dices que España no es un país para mí, ¿no? Para crear cosas. Pero realmente lo que a todos nos une es un poco ese sobreoptimismo, ¿no? De irracional que llamo yo, de pensar que todo lo que monte va a acabar yendo bien a largo plazo. Es una creencia, no es un mantra que realmente todos tenemos. Si pensásemos lo contrario, seguramente no habríamos ni empezado. Y el hecho de crear un modelo alternativo. Yo soy muy fan de botar con los pies
y al final, cuando tú te mudas de España a Andorra, lo que está votando, yo quiero una jurisdicción más pequeñita, quiero que el Estado me robe lo mínimo posible y quiero que deje hacer todo lo posible, ¿no? Así que nada, tocará cambiar la sociedad andorrana y luego se la española. Habrá cosas, me consta. Normalmente, Marcos, en YouTube, y esto, bueno, ha salido antes cuando has comentado el tema de Elon Musk, de que todo el mundo quiere ser ahora cuando emprende como él. Y lo que te quería comentar es que, bueno, normalmente en YouTube y en redes sociales solemos ver lo mejor de los emprendedores, el lado más bonito en principio, ¿no? Y esto hace que muchas personas se pongan, como hemos dicho, esas expectativas muchas veces imposibles o hipercomplicadas de alcanzar, y esto genera mucha frustración, sobre todo porque normalmente se muestra más ese resultado. Entonces, te quería aquí hacer varias preguntas. La primera es, ¿qué le dirías a estas personas que constantemente se ponen como meta el ser como X emprendedor, y para que un poco despierten de ese engaño y que empiecen a perseguir sus sueños, pero sin intentar ser como otro, sin intentando ser como pues, ellos son? Y luego, bueno, vamos a empezar con este y luego te voy a hacer las otras dos. Vale, pues básicamente, querer ser como un emprendedor en concreto es como querer tener el cuerpo de Arnold Schwarzenegger. En plan, es una mala manera de empezar en el mundo del culturismo, porque lo que tienes que hacer tú no es tanto fijarte en cómo ha destacado Arnold, sino en cómo tú puedes destacar. Hay una frase de Peter Thiel que dice: todas las familias felices son iguales, todas las empresas felices son diferentes. Entonces, eso quiere decirte que tú, para destacar en el mundo empresarial, tienes que hacer algo diferente a los demás. Si no, estás jodido. Si quieres ser el próximo Microsoft, no tienes que hacer lo que hace Microsoft. Si quieres ser el próximo Elon Musk, no tienes que hacer lo que hace Elon Musk. Porque si no, ya harías solamente Elon Musk o alguien de alrededor. Entonces, eso es lo primero de todo, ¿no? No querer ser otra persona, sino fijarte en qué puedo aplicar yo que hace esta persona que me puede ayudar a mí, en mi proyecto, en mi sector, en mi contexto. En el mundo del gimnasio es súper típico, ¿no? La revista de culturismo, el verte ahí la rutina de Ronnie Coleman de pecho y decir, bueno, pues si quiero ser como Ronnie Coleman, toca hacer la rutina de Ronnie Coleman. Plan, no, error. Tienes que fijarte en qué errores cometió Ronnie Coleman cuando empezó a entrenar para intentar evitar esos. Y a lo mejor Ronnie Coleman, si hubiese entrenado mejor, habría estado incluso más grande, ¿no? Nunca lo sabemos, nunca lo sabremos. Que todo que poca gente se puede llegar a plantear, ¿no? Es un poco fuera de la caja. Entonces, en cuanto a eso, te puedo decir que tengas referentes a nivel internacional, creo que eso es clave. O sea, por ejemplo, a mí en mi caso, el no fijarme en, por ejemplo, gente que venda cursos de fitness, plan, porque es un mercado muy pequeño y la gente profesionaliza poco lo que es la experiencia de usuario o la parte de marketing, sino fijarte en, por ejemplo, Ilerna, que es una empresa que factura más de 100 millones al año y que es una empresa de 300 trabajadores más. Entonces piensa, vale, ¿cómo hace esta gente para gestionar la burocracia? ¿Cómo hace esta gente para captar alumnos? Y piensa que puedes aprender de ellos. Por ejemplo, en el caso de Ilerna, a lo mejor puedes aprender sobre sistemas un montón, porque claro, si tienes 35 FPS, pues hostias, tienes que ser una puta máquina creando sistemas para eso. Entonces puedo aprender mucho de esa gente, a lo mejor en eso, pero a lo mejor no va a aprender en contenido, porque en contenido tienen 35 FPS distintas y no son el mejor en ninguna a nivel de contenido y a nivel de profesorado. Y pienso, joder, pues no voy a copiar los profesores ni el contenido, porque en eso creo que puedo ser mejor. Intentar coger lo mejor de cada uno de los actores del mercado, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Y si haces eso, pues vas a estar por delante del 99% de tu competencia. Qué bueno. Y luego imagino también que el intentar, porque obviamente es que al final cada emprendedor, cada empresa, las personas que están en esa empresa tienen su historia, han tenido su contexto. Entonces también, oye, yo creo que el hecho de que pues esas personas que quieran o que estén iniciando algo, creo que el dar valor a su historia, ¿no? A esas cosas que ellos tienen en su día a día a nivel de dificultad, lo mismo que quieran o puedan generar algo para resolver esas dificultades. Muchas veces es como que creo que, y esto también lo digo porque a mí me ha pasado, o sea, cuando quieres llevar algo hacia adelante, es como que siempre te enfocas en lo que ya es exitoso y te olvidas de que, ostras, tú tienes un valor, tienes una historia, tienes unos contactos, tienes unas vivencias que con eso tú puedes generar algo único, y yo creo que es precisamente lo que has dicho. Entonces, ¿crees que también es importante el darse valor a uno mismo y decir, ostras, puedo ser original, diferente y crear algo disruptivo? Justo, yo creo que es encontrar ese punto medio entre que alguien ya haya hecho eso, porque si alguien no ha hecho nada de lo que tú estás haciendo, puede ser que esa genialidad se encontró oro de repente, o puede ser que todo lo contrario, que a nadie le interese esa solución y estás jodidísimo. A lo mejor te apasiona el entrenamiento personal en adolescentes, pero los adolescentes no tienen dinero y los padres que no quieren que su hijo entrene con pesas. Entonces, a lo mejor tu idea es muy buena, pero la manera de ejecutarla no está validada, ¿no? por el mercado. ¿Puedes repetir la pregunta? Y así sí que te puedo enlazar con alguna idea. No, básicamente era pues eso, ¿no? El hecho de intentar también conectar y tener el valor de conectar con esa autenticidad, ¿no? Para poder generar algo, pero bueno, creo que tú has dado con la clave, es encontrar un poco también ese equilibrio de, oye, aprende de los procesos, de los errores de otros y ve eso cómo lo puedes integrar, ¿no? Integrar quizá en tus experiencias vitales, en tus ideas, para ver si puedes generar algo que sea diferente, ¿no? Que lo mismo, obviamente, cosas que son similares, pero lo que es la idea o algún proceso, alguna cosa, puede ser lo que marque la diferencia. Esto que ya me acuerdo que iba a comentar, por eso te pregunto, digo, a ver si encaja con la pregunta. Hay una herramienta en el mundo del marketing que se llama la curva de valor, que básicamente consiste en como puntuar del 1 al 5, del 1 al 10, diferentes variables dentro de un negocio, y de esa manera intentar buscar huecos que
estén vacíos dentro de la curva de valor. Por ejemplo, en el caso nuestro, vendemos FP para ser entrenador personal. Pues tú tienes Ilerna, tienes Amedac, tienes un montón de empresas que venden FP de nutrición o FP de entrenamiento. Pues si del 1 al 5 o del 1 al 10 valoras a esas empresas, vas a darte cuenta que son empresas que tienen mucho recurso financiero, porque tienen un fondo de inversión detrás. Son empresas que tienen muchísimos trabajadores, que tienen muchos centros físicos, pero que en contenido, que en marketing de influencers, que yo qué sé, en contenido en YouTube y en contenido en Instagram, que por ejemplo en cómo enseñar a la gente a cómo vivir de entrenamiento online y parte de marketing digital para los profesionales. Pues que en esas cosas flojean muchísimo, pero en lo otro son muy buenos. Entonces, yo me puedo asociar con gente que no sea tan top quizá en esto, pero que también tenga un centro físico, que tenga la homologación del ministerio, tal, juntar eso, que está un poquito por debajo, y sumarlo con lo que yo me diferencio, que en eso somos muy buenos. Entonces, de repente ahí te das cuenta que es una curva de valor propia, única, que no existía hasta ahora. Entonces, es una manera como muy rápida de tomar decisiones, de decir, vale, si quiero ser psicólogo enfocado al mundo del fitness, plan, vamos a comprarnos con otro psicólogo o con las alternativas similares y vamos a hacer mi curva de valor personal, ¿no? Y ver si de verdad estoy muy diferenciado o no tiene sentido lo que estoy haciendo, ¿no? Qué bueno, Marcos. Una pregunta que creo que muchas veces la gente se hace. ¿Emprendedor se nace o se hace? ¿Puede ser para todo el mundo? ¿Quieres mi libro digital 7 claves para desintoxicar tu mente? En el link de la descripción puedes solicitarlo rellenando un breve formulario. Un libro súper práctico que te servirá para recuperar tu autocontrol, tu dominio mental y gestión emocional. Además, con él tendrás de regalo mis 3 guías de maestría mental para recuperar tu motivación, disciplina y energía vital. Con ellas recuperarás tus niveles de dopamina, mejorarás tu concentración y empezarás a dominar tú al móvil en lugar de que te domine él a ti. Vale, pues primero diferenciaría entre emprendedor y empresario. Emprendedor es la persona que está en la fase inicial, ¿no? Bueno. Que de hecho esa persona suele tener que trabajar en su negocio por obligación, aunque no quiere. O sea, mítica persona que dice, es que no quiero estar haciendo una diapositiva o no quiero tener que estar hablando con personas. Esa persona es el emprendedor, en plan, que aún no ha llegado a ser capaz de delegar todo o prácticamente todo, salvo la dirección estratégica o toma de decisiones. Y luego está el empresario, que el empresario es la persona que ya tiene un montón de apalancamiento. Al final, el apalancamiento es simplemente ser capaz de, con los mismos inputs, sacar más, ¿no? Input por leverage igual output. Es decir, lo que metes por la palanca es igual al output. Entonces, si tú contratas más personal, tienes más palanca. Si tienes un fondo de inversión detrás o pides un préstamo, tienes más palanca. Entonces, la clave para pasar de emprendedor a empresario es tener mucha más palanca. Y si tienes, por ejemplo, en mi caso, acabo de fichar a un tío que se encarga de hacer experimentos en nuestra página web cambiando el tamaño del color de los botones, el tamaño de los botones, la frase inicial y probando ese tipo de cosas para ver si eso mejora. Y a la vez auditando todo lo que hacíamos. Pues el hecho de hacer eso aumenta el apalancamiento que tengo yo, la palanca, ¿no? Y con lo mismo input, que es la misma empresa, mismos productos, o sea, yo soy el mismo, etcétera, meto más palanca y puedo conseguir más resultados. Entonces, para mí, esto que acabo de decir del apalancamiento es como el concepto más clave. Y volviendo a la pregunta o sea, ya he explicado cuál es la diferencia entre emprendedor y empresario, que creo que por desgracia se confunden bastante. La pregunta original sobre qué iba exactamente. Básicamente, si una persona a nivel de emprendimiento se nace o se va haciendo. Se nace, que es un poco diferente, vale. Pues el tema de se nace o se hace, creo que hay ciertos rasgos que te van a hacer destacar como emprendedor y por lo tanto hay una parte obviamente genética, biológica, etcétera. Pero para mí creo que pesa mucho más la parte de ambiente y la parte de adquisición de conocimiento que lo otro. O sea, conozco gente que es muy insegura, que tiene mucho miedo, tal, que solucionan ese síndrome del impostor, digamos, y empiezan a sentirse competentes en un área y a raíz de eso es como, vale, ¿y por qué no monto una escuela de copywriting? Si soy buen copywriter. Entonces, creo que se hace más que se nace, pero creo que obviamente el componente genético detrás y el ambiente en tu infancia, pues como todo en la vida ayuda, ¿no? Si yo hubiese nacido en Andorra y me hubiese rodeado de emprendedores digitales y mis padres fuesen millonarios, pues a lo mejor, bueno, o a lo mejor no, es que como nunca lo sabes, ¿no? Porque hay gente que al final tiene un entorno buenísimo a priori, pero luego ese entorno buenísimo no lo aprovecha para prosperar. Total, es curioso. Lo mismo naces en ese contexto y dices, va, como ya has nacido con todo, pues como, mira, me voy a tocar los huevos toda la vida y no hago nada. Sin embargo, uno que tiene un miedo enorme, una falta de confianza grandísima, la supera y es como, ¡buah! Rompe las cadenas y de repente empieza ahí a crear, vete tú a saber. Bueno, Marcos, hemos tocado ya un poquito, pues esa parte de preocupaciones, de un emprendedor de éxito, de un empresario, ya te he explicado también tú la diferencia, hemos comentado algunas cositas relacionadas con esto y quiero ir un poco a la parte más profunda del podcast y a esa parte más psicológica que creo que poquitas veces te han preguntado sobre ello. Y la primera pregunta tiene que ver con lo siguiente y es si hay algo a día de hoy de lo que te arrepientas. ¿Con la información de hoy o con la información que tenía aquel entonces? Para mí esa es la clave, ¿no? Porque claro, si es con la información de hoy me arrepiento de 50.000 cosas que te puedo explicar ahora el por qué, pero si es con la información de aquel momento, para nada, porque antes de que ver el desenlace
hace, obviamente fue como, guau, qué buena decisión. O sea, qué bien lo has hecho. Y luego fue como, mierda, debería haber hecho lo contrario. Ostras, qué bueno, tío. Acabas de romper con el patrón de no me arrepiento de nada, porque la mayoría de la gente dice no me arrepiento de nada porque eso es lo que me ha hecho llegar hasta aquí. Pero has dado un matiz muy bueno, que es no me arrepiento, pero obviamente si tuviera la información de ahora sí me arrepentiría, porque es como, ¿qué narices estoy haciendo si tengo la Claro, información? no quiero perder el tiempo, no quiero perder dinero, ¿no? Ostras, qué bueno, muy bueno, tío, me ha encantado. Ahora vamos a ir con el concepto de éxito. Y es que, bueno, hoy en día se ha creado como un concepto de éxito que va muy asociado a la fama, a lo material, a lo económico, y los muchas veces considerados referentes, pues no tienen nada que ver con un ejemplo o modelo a seguir. Yo qué sé, pues me viene a la mente determinados cantantes, no sé, de reggaetón, con sus letras que, en fin, dejan que desear, ¿no? Influencers de determinado tipo, que bueno, esto también es parte de opinión personal. La cuestión es, parece que alcanzar este concepto de éxito a nivel de fama, validación, dinero, es el fin en sí mismo y no la consecuencia de aportar un valor real a la sociedad. Entonces, aquí te quería preguntar, ¿cuál es el concepto de éxito actual para Marcos Gutiérrez? Creo que al final, cuando hablamos de éxito, la gente es como que cada persona se inventa una definición propia y queda genial, ¿no? Porque según cómo lo definas, pues todo el mundo tiene éxito, ¿no? Que sale en los podcasts. Y para mí, empezar por el principio, ¿no? Y es, oye, ¿cuál es tu misión? Y si tu misión es X y consigues completar esa misión, igual que si este fuese un videojuego como el GTA, pues la misión está completada. Y si esa misión no se ha cumplido, pues tu misión, o sea, no tienes éxito porque no está completada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te defines una misión muy ambiciosa, pues obviamente estás muy lejos de llegar a conseguirla. Si yo, por ejemplo, mi misión es formar a profesionales en el mundo del deporte que no necesariamente pasen por la universidad, ganen muchísimo más dinero y tengan muchas mejores condiciones de vida que las personas que sí que pasan por la universidad. Y eso lo llevo hasta el punto de, quiero en 10 años que casi nadie vaya a la universidad si quiere ser entrenador personal porque haya vías más eficientes y que les salgan mejor preparados. Joder, tío, en plan, en España 4.000 personas al año empiezan ciencia del deporte cada año, ¿sabes? Como, hombre, pasar de 4.000 a 400 en un año o 2 años es muy difícil, ¿no? Obviamente. Entonces, al final, para mí, por ejemplo, en mi caso, es cuál es el grado de cumplimiento de mi misión en esta vida. Y yo me he dado cuenta que para mí es ayudar a los entrenadores a ser mejores y que haya más entrenadores, porque al final vivimos en una sociedad en la cual, digamos, el ambiente obesogénico, la falta de cultura sobre fitness, nutrición, entrenamiento y demás, y como las condiciones económicas nos llevan a que la gente, el 50% tenga sobrepeso o obesidad y que hay otro porcentaje importante de la población que ni hace deporte. Entonces, como, hostias, hace falta miles y miles y miles y miles de profesionales del deporte que ayuden de manera personalizada a cada una de esas personas a cambiar su vida. Y si yo cambio a los entrenadores, puedo cambiar la vida de muchísima gente, ¿no? En consecuencia. Entonces, como me motiva tanto esa misión en la vida, pues es como, para mí estoy súper lejos de ser una persona exitosa, porque si mi misión es a 10 años vista X, de momento he conseguido el 5% de X. Entonces, soy muy feliz, me encanta mi vida, pero creo que no, que si estoy en mi lecho de muerte y miras hacia atrás, si me hubiese quedado como estoy, no me consideraría exitoso. Porque si yo quiero un cambio de 10 y estoy consiguiendo un cambio de 2, pues creo que no he cambiado el mundo todo lo que podría haberlo hecho. Vale, o sea, que piensas que el concepto de éxito tiene más que ver con alcanzar algo y no tanto, digamos, como una senda a recorrer, o pueden ir un poco a la par. Claro, o sea, aquí viene la paranoia, ¿no? Y es que para yo conseguir eso, tengo que construir un sistema y un proceso. Esto es como en psicología deportiva, ¿no? Tienes el locus de control interno y el locus de control externo, ¿no? O sea, pues al final es como, yo quiero, obviamente, el resultado final, si yo me esfuerzo mucho, yo soy un tío muy feliz, pero no consigo cambiar la vida de ningún entrenador, ¿soy exitoso? Para mí no, ¿sabes? Para mí hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Entonces, obviamente, tengo que disfrutar del camino, pero realmente, como me encanta tanto el sitio final, el camino lo disfruto mucho más. Entonces, si quieres, por hacer una especie como de checklist, ¿no? De, oye, punto número 1, ¿qué te hace a ti feliz como persona en tu día a día? Y si puedes marcar la medida de esos checks, en plan, si es ir al gimnasio, si es la andar a la hora que tú quieres, lo que sea, libertad de horario, libertad geográfica, lo que sea, check, ¿sabes? Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuál es tu misión más relacionada con a nivel profesional o de vida, ¿no? A mi caso es el mundo del fitness y la salud. Pues es como, si tienes esa misión, como yo te he descrito antes, de formar a profesionales, puedes decir, vale, esta misión, check, la he completado o lo he reventado en esta misión. Claro, si en esa misión ni has empezado, hostia, pues es jodido, ¿sabes? Que consideres exitoso. Y tercero, para mí es el cómo actúas, ¿no? Ya hablando más del sistema, de lo que te lleva a los resultados, es los valores, el marco moral, ¿no? En plan, esta persona, para conseguir esa misión, ¿a cuánta gente has pisado? ¿Has tenido que mentir? ¿Has tenido que...? Entonces, para mí es un equilibrio esos 3 puntos que te he comentado. Y como te digo, es un equilibrio, ¿no? Porque a lo mejor, de repente, me invento, imagínate que nos internacionalizamos. Hostia, pues la misión realmente y la visión del negocio se expande. Entonces, el concepto de éxito cambia en base a esta nueva información. Total, o sea, el concepto de éxito ni mucho menos tiene que ser algo estable, es algo que tiene que ir cambiando, pero yo creo que es importante que, aunque vaya de la mano de alcanzar algo, también vaya habiendo sentido en tu día a día a que es algo, digamos,
digamos que puedes ir como diciendo, vale, no, quizá no lo he alcanzado, porque lo mismo incluso hasta cierto punto puede llegar hasta ser un ideal, pero sí sé que estoy remando hacia ahí, que eso como que me da un propósito, como que me da una filosofía de vida. Entonces, Marcos, si digamos tuvieras que resumir en 3 palabras, 3 valores que definen un poco, pues, lo que guía tus acciones en tu día a día, ¿cuáles serían esos 3 valores? Esos 3 valores, foco, en el sentido de que si tú me propones cualquier plan, como esto me acerca al objetivo número 1 del día, ¿sí o no? Si la respuesta es que no continuamente, pues vas a acabar haciendo cosas que realmente no te hacen feliz, te frustran y piensas, mierda, debería haber dicho que no a tomar un café con tal o dar un paseo con tal, porque debería estar haciendo esto para acercarme a mi objetivo número 1. Entonces, foco, eso para mí es el valor de los más importantes y por desgracia de los que menos tenemos todos. Bueno. La segunda parte, no sé si llamarlo ética o valores, o sea, al final, toda la gente que me conoce a mi alrededor, sí que podemos llamarlo empatía, ese segundo valor, ¿no? Es, oye, tío, Marcos es un tío de puta madre, en plan, nunca se ha aprovechado de mí, en plan, siempre si hacemos algo juntos, quiere que me vaya también bien a mí. Entonces, el pensar en cómo crear relaciones win-win, el empatizar con las personas, Bueno. hay como muchas formas de definir esto, ¿no? Pero eso, ser una persona que cuando la palmes y preguntes a 100 personas, 99 sea como, joder, era muy buen tío, en plan, se portó conmigo de puta madre. Y eso es algo que poca gente creo que se plantea, ¿no? La gente normalmente piensa en, ¿quieres este objetivo? Vale, ¿qué me lleva aquí lo más rápido? Me llevo el cómo. Yo soy lo contrario, yo pienso en cómo quiero mi objetivo y vale, qué restricciones a nivel de tiempo, moralidad, etcétera, quiero meter para conseguirlo, ¿no? Es como querer tener un cuerpo de culturista top, pero sin tomar esteroide, ¿no? Por poner una analogía en el mundo del fitness. Y el tercer, digamos, valor o criterio que utilizo en mi día a día es la libertad. O sea, al final soy una persona que se autodescribe, ¿no? Como una persona liberal, me encanta la libertad y lo que me gusta a mí es respetar la libertad de otras personas. O sea, y eso al final es una filosofía de vida, no es un chip. Es como cuando ves, o sea, por poner ejemplos como muy, muy concretos, cuando ves a dos mujeres besándose, mirar y decir, genial, en plan, me da igual lo que tú hagas, en plan, soy feliz, o ver a alguien fumando marihuana y decir, y no pensar, te quiero meter en la cárcel, eres un criminal, la sociedad se va a destruir por culpa de tu libertad, sino pensar, bueno, en plan, si luego tú tienes algún plan por la marihuana, te lo pagas tú, etcétera, pero, en plan, eres libre. Y eso con todo, o sea, con todo en la vida realmente, ¿no? Es como tener ese chip liberal y decir, hostia, pues aquí hay una oportunidad de negocio, o puedo ayudar a esta persona con esto, o mi vecino está poniendo música toda la mañana, no está respetando mi propiedad privada, pues voy a llamar a la policía. O sea, como ese chip liberal, ¿no? De decir, oye, quiero que los contratos se respeten, quiero seguridad jurídica, quiero que todas las relaciones sean voluntarias en mi día a día, etcétera. Qué bueno, foco, moral, o empatía, libertad. Creo que es muy importante hablar de esto, porque hoy en día, si no te sientas un rato y te planteas estas cosas y te guías por los valores que el inconsciente colectivo ha puesto como normales, o sea, yo creo que puedes estar bastante jodido a nivel de salud mental. O sea, si tu único valor es tener más y más y más cosas, sin importar cómo, y que probablemente no alcances, sea a nivel de dinero, coches, lo que sea, creo que, pues, no sé, no vas a disfrutar de la vida. Y de hecho, justo esta pregunta la he hecho antes de la que viene ahora, porque creo que van bastante de la mano. Y es que he escuchado podcasts, también se ven por ahí, ¿no? Artículos a veces, que afirman que personas ricas, que personas que tienen mucho dinero, pues no son felices. Y digamos que encima argumentan que no son felices porque todavía su empresa no ha crecido todo lo necesario o porque tienen que ganar un 20% más de dinero, facturar un 20% más, o que deben tener una casa más grande, un coche aún más grande. Entonces, ¿qué opinas de esto, Marcos? ¿Qué importancia otorgas al dinero en cuanto a su relación con la felicidad y la salud? Yo creo que el dinero tiene mucho potencial para hacerte infeliz, pero no te va a dar la felicidad. Es como una especie de condición necesaria, pero no suficiente. En palabras de Pedro Ibar, ¿no? Que esto es también de otra persona, ni siquiera de Pedro, si no eres feliz con todo, no serás feliz. O sea, si no eres feliz con nada, no serás feliz con todo. Pues eso está aplicado a tu día a día. Entonces, creo que, por ejemplo, en mi caso, ha habido situaciones en las que tenía muchísimo estrés debido al tema financiero, de pagos a proveedores, pagos a trabajadores, tal, y decir, a ver si soy capaz el mes que viene de pagar las nóminas en 10 días. O sea, ese miedo, ese tipo de rayada, de irte por la noche a dormir y decir, vale, no puedo dormir. Entonces, desde ese punto de vista, el dinero puede hacerte muy, muy feliz. Pero desde el punto de vista de el dinero puede hacer muy, muy feliz, hostias, una vez tienes pagado un alquiler de puta madre en Andorra, tienes perros, tienes tu familia, en plan, tienes buena salud, tienes la base bien construida, como irme a una casa de 5.000 euros en lugar de una de 1.200 me va a hacer 5 veces más feliz, seguramente un 10% más, un 20%, no sé. Entonces te das cuenta que el dinero es marginalmente, una herramienta marginalmente que te hace más feliz y cada vez menos, ¿no? Cuanto más tiene menos. De hecho, hay estudios, hay un premio de economía que se lo dieron porque demostró que en Estados Unidos, a partir de $60.000 al año de renta per cápita, la felicidad percibida no aumentaba, ¿no? Y si tú analizas rankings internacionales de felicidad, te das cuenta que hay muchos países en África que tienen puntuaciones más altas incluso que países occidentales y es como no puede ser, ¿sabes? Si esta gente apenas hace al día a lo mejor 3 comidas, ¿sabes? Y su preocupación es comer y beber agua potable. Entonces eso te hace un poco tener más perspectiva. Pero desde luego es una hipocresía decirlo de, no, el dinero no da felicidad, tal, porque es como, sí, claro. Si tuvieses que pagar el alquiler mañana y la comida de tus hijos y no tuvieses trabajo,
dinero a ver si no te hace feliz. Totalmente, o sea, creo que lo que tú has dicho, ¿no? Cuanto menos ganas, más influye en tu salud el ganar más dinero, pero sí es verdad que no hay que perder de vista eso, ¿no? Que el dinero obviamente está genial tenerlo porque te permite tener unas cosas que te ayudan a tu salud y te ayudan en todo, pero sí es cierto que tienes que tener siempre en mente muy presente que hay ciertas cosas que el dinero no compra y que eso no las tienes que perder de vista en tu día a día, como puede ser, yo que sé, el dar un abrazo a tu pareja, un beso a tu madre, el contemplar pues un momento con tu hijo, y entonces ese tipo de cosas creo, vamos, que es clave encontrar ese equilibrio, pero como tú has dicho, no decir, el dinero no da la felicidad. Mentira, obviamente. Claro, claro que influye. Y bueno, a pesar de todas estas preguntas que te estoy haciendo, ya podemos decir que de alguna manera, ¿no? Pues tú eres un auténtico empresario y que desde hace ya tiempo pues vienes ganando dinero. Y una cosa muy importante es que no he visto ningún cambio en tu esencia. Es decir, yo recuerdo a ese Marcos que conocimos, ¿no? Que bueno, ya estaba AudioFit, pero que conocimos porque organizamos una ponencia en el INEF de Madrid. También ayuda, por supuesto, como director de marketing a AudioFit y tiene unos estudios y una experiencia enorme, así que bueno, abrir bien las... probablemente si lo organizásemos ahora no te dejarían pasar, pero bueno, pero que lo organizamos ahí. A partir de ahí nos conocimos, fuimos hablando, me acuerdo de ir a Coslada, ir paseando por Coslada, tú en pantalones cortos, en chándal, hablando de tonterías, diciendo, en fin. Y creo que eso se mantiene al 100%, pero bueno, al final te quería preguntar porque... No sé, lo mismo en este proceso, ya también al mudarte a Andorra, al rodearte más gente top a nivel de emprendimiento, de éxito económico. No sé hasta qué punto ha habido algún momento en el que notes que en cierta medida los pies se te han podido despegar un poco del suelo. ¿Te ha ocurrido o crees que no? Aquí siendo 100% sincero, en plan, nunca se me ha ido la flapa en ese sentido. O sea, yo en mi cuenta del banco personal, o sea, estas míticas entrevistas, ¿no? De ¿cuánto dinero tienes en tu cuenta del banco personal? O sea, si te lo digo, te ríes de mí, ¿sabes? Y básicamente en mi cuenta del banco personal, o sea, ahora mismo te voy a decir, tengo 1.022 euros. Y eso es así porque yo quiero tener todo el dinero en mi empresa creciendo y multiplicando lo que hacemos en Fit Generation. Entonces, cuando tú abres la cuenta de banco y tienes 1.000 euros, no te puedes sentir mejor que nadie. Es imposible. O sea, de hecho, moviendo un poco para atrás, ¿no? En plan, si tú tienes referentes como Warren Buffett, que lleva el mismo coche de hace 15 años, o sea, es como que tú copias eso. Entonces, yo cuando quiero comprarme un coche de segunda mano, no pienso en pillarme uno de 30.000, pienso en pillarme uno que satisfaga mis necesidades y que parezca que está guay y me cuesta 8.500. ¿Por qué? Porque no quiero que se me vaya la cabeza. Porque creo que si tú vives en una mansión, te pillas un Lambo y demás. Cuando eres un niño, el dinero te la pela, todo el mundo lo sabe. Uno, puede ser como una estrategia de marketing para atraer clientes y captar demanda, tal. Oye, en ese punto de vista, joder, tiene sentido financieramente, ¿no? Y a nivel de marketing para cierta gente, pero si no haces eso, no tiene ningún tipo de sentido meter muchísima polencia en tu vida porque te va a hacer quitar foco. De hecho, aquí hay una paranoia más, ¿no? Con el tema de la riqueza y la felicidad. Creo que tener más dinero puede hacerte infeliz si gestionas tu patrimonio de una manera compleja. Ejemplo, vendes tu empresa por 100 millones y tienes 100 millones de los cuales tienes 20 pisos comprados, 3 sociedades, tienes una parte en bolsa, tienes una parte en una empresa de gestión patrimonial, o sea, ¡buah! Locura. Ahora suben los tipos de interés y cae el valor de todos tus activos. Y es como, no sé ni cómo calcular la rentabilidad, o sea, que tengo negativa en mi patrimonio, es como, qué rayada, qué complejo. Entonces, al final, cuando tienes algo muy, muy complejo, o sea, es muy fácil agobiarte, estresarte, incluso que te genere desconfort, y sobre todo cuando tienes mucho que perder. Pero cuando simplificas todo muchísimo, por eso, por ejemplo, cuando empecé a invertir en criptomonedas hace un año en Andorra y tal, era como, tío, plan, yo no quiero tener que mirar, no un gráfico de decir, ni una vez cada 5 años, porque eso me va a alejar, aunque sea un 1% del plano, ¿no? Entonces, si simplificas todo muchísimo, entonces es como, Marcos, inviertes en bolsa, Marcos, inviertes en activos financieros, y es como, a ver, ¿para qué voy a invertir en bolsa si puedo sacar un 70% de rentabilidad anual invirtiendo en Facebook Ads, en Google Ads, en plan? No tiene sentido. O sea, eso es lo que haría Warren Buffett, que no puede invertir en su negocio con un 70% de rentabilidad en Facebook Ads, ¿no? Entonces, como, creo que es un poco el resumen del resumen, ¿no? Buscar referentes que no busquen esa opulencia y al final tratarás de acabar imitándolos. Si tu referente ya do fitness, pues es que al final vas a tender hacia eso. Qué bueno, tío, me parece brutal y creo que es curioso cómo personas como las que has mencionado, ¿no? Warren Buffett, bueno, y tú sin ir más lejos, pero que al final podríais hacerlo, pero y no lo hacéis porque, joder, pues tenéis un objetivo mayor, tenéis esos principios, esos valores muy definidos y sin embargo vemos a gente que a nivel económico pues va muy justa e incluso pide créditos para aparentar y buscar un poco ese postureo. Qué paradójico, ¿no? Al final la mentalidad un poco de pobreza, la mentalidad de riqueza
es muy curiosa. Creo que también Como... tiene que ver con el tema de conocimientos y nivel de conciencia. Si tú al Total. final tienes una empresa y crees que tienes capacidad de reinvertir, me lo invento, ahora imagínate, los trabajos fijos son como 95.000 euros al mes. Yo creo que soy capaz de reinvertir de forma inteligente otros 15.000 euros al mes más o 20.000 euros con lo que sea ahora en la fase en la que estamos. Entonces, como, ¿para qué aumentar mis gastos fijos en 15.000 euros? Sí, podría invertir 15.000 euros más en mi negocio y con eso ir más rápido, ayudar a más gente. Entonces, creo que llegar a un punto a lo mejor en el que hacer esas locuras represente un 5% de mi ingreso y sea como, bueno, vale, pues me cojo una casa del doble grande. Pero como no es el caso, o sea, yo si multiplico por 10 mis gastos fijos de vida, pues, o sea, no llega a ese punto en el que es el 1% de tal, sino que sí que podría invertir más en mi negocio. Entonces, cuando llegues a ese punto, genial. El problema es que la mayor parte de la gente, pues nunca llega a ese punto y al final se estanca laboralmente, se estancan con su proyecto. Ejemplo, te acabas de comprar un coche de 50.000 euros y cuando te paso el teléfono de mi creador de contenido, de mi filmmaker, pues es que no sé si va a ser rentable, es que es mucho dinero. Es como, no pasa nada. En plan, los hechos definen las personas. Entonces, si supieses quizá la importancia del contenido, pues no eres tomar la primera decisión. Qué bueno, tío. Ojalá todo el mundo tuviese esa visión a largo plazo, que tanto escasea, esa capacidad de posponer el placer a corto plazo por algo mucho, mucho mayor y sobre todo que tiene que ver con dejar un legado. Marcos, esta pregunta se me ocurrió, digo, a ver si le pongo un poco en un aprieto, y es que imagina que ahora mismo te quitasen absolutamente todo. Y cuando digo todo es Fit Generation desaparece, los 1.000 y pico euros que has mencionado desaparecen, se va tu pareja, no puedes contar con tus padres ni con tu hermano, tampoco tienes ni el apoyo de tus 3 perros, no tienes absolutamente nada. Pero sí tienes una cosa, y es todo el conocimiento que has adquirido en todos estos años, emprendiendo a lo largo de tu vida. ¿Por dónde empezarías para volver a llegar a un punto similar en el que estás ahora? ¿A nivel de vida, a nivel de empresa? Opositaria a Hacienda. Ahora más aparte. Se acaba el podcast aquí, se acabó. Hasta luego, chicos. Pues, o sea, sí que es una respuesta que está un poco aburrida, monótona, pero volvería a hacer lo mismo en lugar de 6 años en un año menos. O sea, yo esto me lo he planteado, el año pasado me lo planteé y digo, joder, si montas de Fit de cero, ¿cuánto tiempo tardaría en llevarlo al punto en el que estoy? Y creo que al 80-90% a nivel de producto, profesores, embudos de venta, contenido, o sea, como la base, o sea, la puedo recuperar en un año. Entonces, como, ¿para qué voy a meterme en otro sector o en algo que esté de moda, tal? Cuando en realidad lo que me va a diferenciar a mí en el mercado es aquello en lo que eres mejor. Entonces, si tú tienes el expertise de dirigir una academia, hacerla crecer hasta ese punto, ¿para qué empezar de cero, no? Entonces, lo que sí que tengo claro es que eligiese lo que eligiese, me centraría mucho en solucionar problemas grandes, porque los problemas grandes puedes cobrar precios altos. Y cuando puedes cobrar precios altos, la capacidad de reinvertir en tu negocio aumenta. Si nosotros solucionásemos un problema mucho más pequeñito, como hacíamos antes, con la suscripción en formato audio, y cobrásemos 50 euros, nuestra capacidad de reinversión sería muchísimo menor, porque nos haría falta no tener al año 1.000 alumnos, sino tener 15.000 o 20.000 para sufragar nuestros gastos actuales. Entonces, identificar problemas grandes a los que puedas ofrecer soluciones más grandes y por los que la gente esté dispuesta a pagar más. Sería como ese principio, ¿no? Que es como lo que y actualmente lo que hacemos. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, si vendes FP oficial, puedes vender a 5.000 euros. Si puedes vender a 5.000 euros, con tener al año 200 alumnos, facturas 1.000.000. Entonces, es como, joder, simple y sencillo. Es un negocio sencillo, complejo, o sea, cero complejo. Cuando tú tienes que conseguir al mes 5.000 clientes a 20 euros, pues es que eso es otra movida, es otro juego, ¿no? Y imagino que también, pues, en esta situación, también poniéndonos un poco, al final de esta pregunta, el objetivo es, pues, oye, una persona que no tenga nada de ese recorrido que tú tienes, diga, joder, ¿qué haría si tuviera esa mentalidad de Marcos? ¿Hasta qué punto también, lo mismo imagino que te acercarías a otras personas, irías llamando a puertas, eso lo tendrías también muy, muy en cuenta? O sea, claro, obviamente haría lo que lo que llaman asintale generador de resultados. Básicamente, ¿cuál es la esencia que te permite llegar a ese sitio? En mi caso ha sido rodearme de gente como Power Explosive en los inicios y toda la gente que estaba alrededor. Pues es como, ¿eso me ayudó? Genial, pues conocería mucho más Power Explosive, tanto habla inglesa como habla hispana, pero mucho antes. Si, por ejemplo, estoy trabajando en esa empresa un año, pues trabajaría 3 meses, lo justo y necesario para hacer networking, tal, y reinvertir ese tiempo en otra cosa. Y habría aprendido habilidades mucho antes. Por ejemplo, el mundo del SEO empezó a interesar en 2018-2019, pero hasta 2022 no empezamos a trabajar el SEO fuertemente. Pues habría empezado a trabajar el SEO en 2017, no 2018, no hace 5 años, no hace un año, ¿no? Entonces habría hecho cosas antes, simplemente. Qué bueno, Marcos. Bueno, ahora te quiero hacer otra pregunta. Va un poco relacionada porque, bueno, hasta ahora hemos hablado que una persona es rica en relación con la parte más económica y también hemos hablado incluso un poco de los peligros, bueno, más bien de los problemas que puede tener una persona rica respecto a una persona, digamos, económicamente pobre. Pero me gustaría preguntarte, ¿cuáles dirías que son esos 3 marcos mentales clave para poder generar riqueza en cualquier ámbito de la vida y que diferencian a una persona con esa mentalidad de abundancia de a una persona más con una mentalidad de escasez o como diría Robert Kiyosaki, de pobreza? Vale, pues el primer marco mental es
aprender de economía y empezar a verla desde un punto de vista liberal. Los liberales creen que la economía es un juego de suma positiva. Eso quiere decir que la riqueza hay una parte que está dada, pero la riqueza puede crecer. El per cápita, en resumidas cuentas, puede crecer año a año. Entonces, si la riqueza es algo que está creado y se puede crear mucha más, ¿por qué vamos a poner el foco en este caso, en redistribuirla, en robarle a otras personas para darse a otras personas, cuando lo que podemos hacer es que esa persona crezca y para crecer, pues adquiere habilidades transversales, aprenda de finanzas, o sea, un poco ver la economía como algo que es dinámico y que es un por hacer, no algo que ya está hecho, ¿no? Ese es el primer punto. Entender que el mundo no está todo ya dado y hay que repartirlo, sino que se puede crear, ¿no? Si tú crees que está todo dado, ¿para qué vas a montar una empresa, no? No tiene sentido. Ese es el primero. El segundo es entender que para conseguir tu objetivo no tienes que tener éxito siempre. Y esto es algo que cuesta muchísimo como interiorizarlo. Quizá entenderlo más fácil, pero interiorizarlo es muy difícil. Todos tienen miedo a hacer el fracaso, a hacer un nuevo producto que no cuaje, a hacer un lanzamiento que no consiga resultados financieros o a perder pasta. Todos tienen miedo a fracasar. Lo que pasa que cuando te permites fallar, siempre y cuando te permita aprender e ir más rápido posteriormente, empiezas a ver el fracaso como algo que obviamente hay que minimizar, porque si tú tienes mejor información puedes reducir el porcentaje de fallos que cometes, pero cuando fallas, pensar, joder, pues no está tan mal. Por ejemplo, acabo de despedir a una persona del equipo, ¿no? Y es como, bueno, no pasa nada. Lo que he aprendido en este caso es que tengo que mejorar la forma de contratar y despedir mucho antes. Genial, he aprendido algo. Entonces, cuando tú, en lugar de estar con el látigo diciendo, ¡guau, qué mal, lo has hecho, fatal, has perdido el tiempo, has perdido dinero! Sí. En lugar de poner el foco en eso, ponerlo en, joder, qué guapo, que en lugar de comprarme un curso de emprendimiento de 2.000 euros, me acabo de dar una hostia en la vida y puedo tomar una mejor decisión. Entonces, básicamente, minimizar tus fracasos, porque al final, cuanto menos fracases, mejor, porque vas a ahorrar dinero, vas a ahorrar tiempo, pero no fustigarte demasiado por fracasar. Eso me parece clave también, ¿no? Y el tercero es el optimismo irracional que te decía al principio, ¿no? El creer que en el futuro tu proyecto va a ir bien, que todo va a salir adelante sin tener ningún tipo de evidencia, ¿no? Es como una especie de religión, por decirlo de alguna forma, ¿no? De creencia religiosa, de dogma, de decir, da igual, plan, si hago esto, esto y esto, va a ir bien. Es como el culturista que entrena, come lo que le toque tal y piensa, voy a salir relajado en el escenario. Quizá luego sales tapado, retenido, plan, duermes 5 horas y de repente no lo consigues, pero la creencia en que vas a conseguirlo. Y cuando crees que vas a conseguirlo, te da la oportunidad de conseguirlo. Conozco muy poca gente que cree que no puede conseguirlo y la acaba consiguiendo, ¿no? Entonces, tener el mindset que te permita ganar. Tío, es que eso, o sea, las tres cosas que has dicho, fíjate, o sea, cuando yo hablo de abundancia, lo estamos quizás relacionando con la parte económica, pero puede ser a nivel familiar, a nivel de lo que sea, las relaciones de pareja, con el sexo que a ti te guste, me da igual. Al final, esos marcos mentales de generar situaciones win-win, de también un poco esa capacidad de sobreponerse ante los rechazos, ante los fracasos y sobre todo la predisposición a decir, sé que va a salir bien, creo que es fundamental, porque es que pero no para los negocios, sino para todo. Y me encanta lo último que has dicho, porque ese, digamos, como si fuese un dogma, parece una tontería, pero es que a nivel de psicología está demostrado en neurociencia cómo ese sistema de activación reticular ascendente, cómo lo que tienes presente te hace más proclive a ver eso en tu entorno. Entonces, si tú tienes presente que vas a fallar, ¿qué tal? Tranquilo que vas a fallar, tranquilo que todo va a ir mal, tranquilo que las mierdas las vas a encontrar. Sin embargo, si tienes presente lo que quieres alcanzar, es mucho más fácil que detectes a esa persona que te eche una mano, esa oportunidad, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Es como cuando decimos, ten en mente un coche amarillo y cuando salgas a la calle, a ver cuántos se encuentran. Lo vas a detectar mucho más fáciles que si tienes presente un coche rojo. Pues esto quizá es una cosa que muchas veces como que se relaciona con, esto es lo típico de si quieres puedes. O sea, eso no te digo que si quieres puedes y va a ser siempre así, pero creo que es un requisito para que algunas veces sea, porque si tú no empiezas creando algo a nivel mental, ¿cómo lo vas a materializar en la vida? Imposible, justo. De hecho, también por eso hago mucho hincapié en que tenemos la mayor oportunidad hoy en día de crecer como personas a nivel profesional y a través de Internet buscando referentes. Si tú escuchas todos los discursos que hay en Internet de Elon Musk y Jeff Bezos, vas a adquirir una mentalidad increíble como emprendedor que seguramente sea mejor que el 99% de la gente con una empresa en España. Vas a aprender la importancia de tener la ilusión del día cero, vas a aprender la importancia de crear experimentos que tengan una pérdida limitada, pero que te puedan dar una ganancia ilimitada, como hace Jeff Bezos. Vas a tener un marco mental, digamos, de emprendedor que ha ido, no sé si a Harvard, pero desde luego que ha hecho una MBA, un máster de emprendimiento brutal. Entonces, cuando entiendes eso, dices, joder, pues tengo que invertir más tiempo en YouTube, en este tipo de cosas, y menos en otras. Qué bueno. Y hablando de riqueza, Marcos, ¿tienes algún truco o trucos a nivel financiero que te permitan gestionar mejor tu dinero y que pueda ayudar a las personas
personas que nos están oyendo a tomar una mayor conciencia económica y mejores decisiones financieras, aspecto que yo creo que, bueno, nunca se trabaja en la educación reglada. Genial. Pues el principio de todo es tener información privilegiada. O sea, son tres palabras, pero son las tres palabras más importantes del mundo de la inversión y que poca gente como que tiene en cuenta, ¿no? Si tú tienes información privilegiada, como yo tengo con marketing digital, el mundo del fitness, regulación profesional, etcétera, en plan, puedes construir una máquina de generar dinero en la que metes uno y sacas tres. Si tú, en cambio, por ejemplo, imagínate, el inversor que no se quiere complicar la vida, sabe lo básico, sé lo que es un índice bursátil, como el S&P 500 o el IBEX 35, meto mi dinero. Entonces, como, hay como, es un espectro en el que hay como dos extremos, ¿no? Está la inversión pasiva, que es invertir en índices bursátiles, por ejemplo, y luego está lo que hago yo, ¿no? Que es crear una empresa, reinvertir en esa empresa y que se multiplique el dinero. Entonces, si tú buscas información privilegiada, por ejemplo, en el medio estaría la gente que se especializa en un sector en concreto, por ejemplo, el sector de telecomunicaciones en bolsa, y encuentra gangas o oportunidades del mercado en telecomunicaciones o en empresas tecnológicas. Entonces, para mí realmente lo que creo que a mi parte de gente debería hacer es, digamos, no tanto centrarse en seguir a gente en internet que habla del S&P 500, sino centrarse en cómo cojones aumento mi nivel de renta para poder ahorrar un 95% de lo que genero y con eso poder invertir de manera muy sencilla, ¿no? Entonces, para la gente que nos escucha en casa, ¿quieres ser médico? Genial. Pues crea contenido, crea marca personal y conviértete en el Borja Bandera del mundo de la medicina, ¿no? Y así con cada área. O sea, creo que hay mucho más potencial de ganar mucho dinero de esa forma, más que invertir 100 euros al mes durante 50 años, tal, porque te va a caer la bolsa en 3 años un 30%, vas a estar igual que estabas ahora y vas a tener las habilidades igual que hace 3 años. Y eso es lo que te va a generar dinero. Entonces, centrarte más en el generador de resultados. Vale, y así a nivel, por ejemplo, algún truco tipo, no sé, se me ocurre, apuntar todos tus gastos y tus ingresos o cosas así más de andar por casa, también, no sé si tienes alguna que Pues, puedas... que al final, o sea, lo tengo, pero en plan, como mi abuela haría una servilleta, que es en plan, en la empresa hay unos gastos fijos de 95.000 euros, genial, check, en plan, a cumplir esto, y mis gastos personales entre viviendo en Andorra, entre los perros, yo, Miriam, son 3.500 euros o 4.000 euros, en plan, check, vale. En plan, teniendo claro eso mega básico, pues voy a intentar obviamente estar siempre por encima de eso. Pero desde luego, o sea, lo que cada vez soy menos fan de es la mentalidad de, hostias, no voy a pillar arándanos, porque quiero ahorrar 10 euros en esta compra, y al ahorrar 10 euros, si los invierto en bolsa esta semana, dentro de 50 años se convertirán en 100. ¿Sabes? Como que esa mentalidad me parece una mentalidad de escasez, Vale. porque piensas, joder, si solo puedo ganar 1.200 euros, pues tengo que bajar los gastos. Es cambiar la mentalidad y decir, no, es que a mí me hace feliz gastarme 1.500 euros, pues tengo que ganar 3.000. ¿Cómo gano 3.000 euros? Y te haces unas preguntas diferentes. Perfecto, Marco. Pues vamos a pasar con las dos últimas preguntas, antes de ir con las preguntas finales que hago a todos los invitados. Y bueno, esta ya tiene que ver un poco más con la educación, el sistema en general. Y bueno, sabemos que el mundo está cambiando a pasos agigantados. Muchos trabajos van a desaparecer, nos gusten o no. Y ya en el pasado también ha ocurrido, ¿no? Las cámaras normales fueron reemplazadas por los móviles o cámaras digitales. Y aparecerán otros nuevos, especialmente a nivel en el mundo de la tecnología, inteligencia artificial, computación cuántica. Sin embargo, hay algo que apenas cambia y eso es la educación pública. Una educación hiperdesfasada con un modelo que conduce a muchos a seguir un camino trillado y que pues lleva a muchos de sus afectados, en este caso pues a todos los alumnos, jóvenes, la etapa infantil, adolescentes, a problemas económicos, a problemas de gestión emocional, a crisis existenciales por no saber quiénes son y qué quieren hacer con su vida. Entonces, si Marcos mañana fuese el presidente del gobierno, ¿qué 3 cambios haría para mejorar la sociedad? ¿Te está sirviendo todo esto? Haz una captura de pantalla en la plataforma que lo estés escuchando y compártela en tus historias de Instagram mencionándome en Sergio Cruz_salud. De esta forma podré repostearte y más personas se enterarán de cómo estás diseñando tu nueva mente. No lo olvides, salud mental sin censura. Pues al final esos 3 cambios van a ir siempre por la mano de que los políticos quiten su sucia mano de gran parte de las cosas que digamos conseguimos en nuestro día a día. La primera es abolir el Ministerio de Educación. Esa creo que sería la más importante en el sentido de, por ejemplo, en Estados Unidos no hay un Ministerio de Educación, sino que hay una secretaría que es como mucho menos importante. O sea, que no entre Pedro Sánchez, un amigo suyo, y diga, pues esto tiene que estudiar un niño, todos los niños en la escuela, en toda España. En el momento que eso ocurre, te has cargado el sistema, porque ya el sistema va de arriba abajo y no de abajo arriba, cómo funcionan los mercados. Entonces, por ser práctico, ¿no? A nivel de medidas que aplicaría. Primera medida, cheque educativo. Que el Estado le pague la educación a la gente hasta un cierto nivel, a nivel de gasto por persona, en un centro privado o público. En ese momento, las familias españolas dejarían de ser
súbditos de los políticos y de los funcionarios que se benefician de un sistema con poca competencia y en el que no quieren cambios, no quieren innovar, quieren vivir bien, tener estabilidad laboral y cobrar cada vez más, poco a poco. Entonces, cheque escolar, más libertad para la familia, más competencia del sistema educativo, más libertad. La segunda es hacer lo mismo en tema sanitario. O sea, al final, la sanidad pública, claro, nos ha jodido que funcione bien, porque la gente que no va a la sanidad pública la paga. Habría que ver si solo la pagase la gente que la quiere consumir, si también iría también, ¿no? Entonces, la segunda sería el cheque sanitario, el hecho de que la gente pueda ir a hospitales públicos o privados y de esa manera, o sea, básicamente que si tú te quieres pagar tu seguro sanitario, pues no te lo pague, no, o sea, no lo pagues tú, sino que te lo pague el Estado, porque ya estás pagando la sanidad pública. En lugar de ir a la pública, vas a la privada y no te cuesta un extra ir a la privada. Vale. O sea, que puedas ir a la pública o a la privada sin pagar un extra. Eso obviamente, pues claro, haría que muchos hospitales públicos se quedasen vacíos y habría que ver los funcionarios que querrían, ¿no? Pero si tuviese la capacidad de decidir, cheque educativo, cheque sanitario. Y la tercera, básicamente, es congelar el gasto público durante 10 años. O sea, en plan, no se puede aumentar el gasto público ni en pensiones, ni en salarios de funcionarios durante 10 años, porque las finanzas públicas están a punto de explotar. Y a la vez, un recorte de gasto público intenso en algunas áreas. O sea, por ejemplo, subvenciones en España a empresas, 20.000 millones de euros, plan, fuera. 20.000 millones menos. Ministerio de Igualdad, fuera. 20.000 millones menos. Empezar a quitar tocino de todo gasto público y a lo mejor bajarlo de 500.000 millones al año, imagínate que es, a 400.000. O sea, hacer una bajada sustantiva y aparejar eso de una bajada de impuestos. Entonces, darle a la gente más libertad en educación, más libertad en el sistema de sanidad, recortar gasto público aunque pierda votos y obviamente bajar impuestos en consecuencia para que la gente pueda, pues, ser más libre, prosperar más y que no toda la gente joven quiera ser funcionaria, que es un poco lo que pasa en España. Y el motivo por el cual no se va a montar el próximo Zoom, Skype, Facebook, tal, en España, ni en nuestros mejores sueños con este futuro de país. Por desgracia, todo lo que te acabo de decir va a hacerse lo contrario. Entonces, está guay. Eso estaba pensando y ahora lo voy a hilar con la siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaría el partido, por cierto? El Partido de la Libertad Individual. Bueno, y ahora una un poquito más genérica, y es, ¿qué piensas de la sociedad en general, especialmente de la española? ¿Crees que está un poco adormilada y aborregada respecto a bastantes temas, o piensas que tiene un futuro esperanzador? A ver, si tú crees que España tiene un futuro esperanzador, es que vive literalmente debajo de la cama todo el día y no ha salido a la calle. Entonces, hay que entender tres realidades. Tenemos un sistema público de pensiones que tiene una forma piramidal y que depende de la demografía. Si la demografía no acompaña este sistema, hay dos formas de hacerlo que tenga sentido. Uno, recortar las pensiones. O dos, subir los impuestos. En España no se van a recortar las pensiones a corto o medio plazo, o muy, muy poco, entonces van a tener que subir los impuestos más. España es una economía que tiene más impuestos sobre el trabajo y que a nivel de impuestos sobre el capital se ha aprobado un impuesto de patrimonio, los ricos se quieren ir a Andorra y Portugal. Entonces, básicamente, hay tantas cosas mal planteadas en España que la única manera va a ser subir impuestos y aumentar la regulación. Y cuando tú aumentas los impuestos y la regulación, las economías crecen menos. Y si ya España de por sí crecía poco, pues va a crecer menos todavía. O sea, si hasta empresas que dependen del IBEX, como Ferrovial, se quieren ir de España, tú imagínate a un tío que gana 3.000 euros al mes siendo entrenador. O sea, ese tío, o sea, se quiere ir ya. O sea, y la grande le cuesta más irse por tema de impuestos o consecuencias negativas del poder político de que también hacen, que lo que ha pasado un poco eso, ¿no? Entonces, España va a ir como el culo a nivel financiero y también a nivel social, porque al final cuando un país se empobrece, cuando un país aumenta la bolsa de pobreza y a la vez recibe más inmigración y encima la economía es como muy poco dinámica, es poco flexible. O sea, la economía española es la única economía del mundo que ha superado un 20% de desempleo en los últimos 30 años. O sea, cuando tú entiendes eso dices, joder, si es que es un problema endémico. El problema de España son los españoles. Entonces, yo, si soy sincero, mi mejor consejo sería que escape de España cuanto antes. Si tú quieres crecer, el futuro de España no es compatible con el tuyo. Vete cuanto antes a otro país, vete a Portugal con NHR, vete a Canarias incluso en la zona económica especial, vete a Andorra, incluso a Estados Unidos, a Suiza. O sea, creo que estamos en una decadencia de valores tan grande y las decisiones que hay que tomar para que se revertiese serían como a 30 años vista y ningún político va a aplicarlas nunca. Entonces, España seguramente dentro de 10 años quiebre o impague las pensiones y las baja un 30%, como hizo Grecia hace unos años, y es un futuro de decadencia. O sea, tú piensas, España y Europa en general van hacia abajo. Y van hacia abajo porque se han olvidado de que les hizo rico, ¿no? O sea, los países nórdicos, por ejemplo, se hicieron ricos antes de la Segunda Guerra Mundial con impuestos bajos, se olvidaron de eso, subieron los impuestos y regularon todo muchísimo. Si nos olvidamos porque no nos hacemos ricos y dejamos de aplicar esas políticas, nos volveremos pobres. Y un poco, si tú analizas, por ejemplo, el crecimiento de países de Asia frente al nuestro, piensas, un ejemplo, ¿cómo puede ser que Estonia, que es un país que hace 30 años pertenecía a la URSS,
que dices, joder, en plan, pobre de solemnidad, en plan, gente que no tiene ni para comer prácticamente y que tiene que esperar 10 años para comprarse un coche. En plan, ese país, Estonia, ha superado a España a nivel de crecimiento económico y a nivel de renta está muy similar en 30 años. En plan, ¿qué hemos hecho mal nosotros para pasar de octava potencia mundial a que un país exsoviético nos iguale o supere en renta per cápita? En plan, y dices, ¿cuál es el futuro de España en relación a otros países? Muy, muy negro, muy, muy negro. Y sobre Bueno, todo que sí, sí. no tiene visa de cambiar. Entonces, como no tiene visa de cambiar, pues puede ser de estas personas que tienen un poco mentalidad de que tienen que salvar a otras personas aunque las personas no quieran cambiar y su vida va a ser una mierda, o puede decir, mira, ya está, yo no tengo que salvar a nadie. Yo me tengo que salvar a mí, a mi familia y a la gente que yo quiera y salir del sistema. Es que no, realmente es la única alternativa que hay. Es que es eso, o sea, al final yo siempre abogo por tomar esa responsabilidad individual. Oye, no, a pesar de cómo esté la circunstancia a nivel político, a nivel más global, pues intentar hacer lo que puedes con lo que hay, pero sí es cierto que obviamente, y en países como España, pues más aún, el control cada vez es mayor, los impedimentos cada vez son mayores y encima luego ves que hay una gran parte de gente que, por ejemplo, en los últimos resultados electorales, pues parece que está contento con eso. O sea, entonces, claro, no digo que vaya a llegar aquí un partido y lo vaya a cambiar, porque aquí realmente o la grandísima parte de los partidos, como una visión muy cortoplacista, sus intereses, tenemos una cultura, yo creo, también muy pícara. No sé si es algo propio de España, si pasa también en otros países, pero aquí es Por los increíble. valores italianos con la picaresca. O sea, si este problema, todo esto que te acabo de comentar realmente, en España es como Grecia o Portugal, son países en los que esto ocurre muchísimo. Pero en ¿Vale? Estados Unidos tiene el mismo problema de que cada vez gasta más el gobierno, promete más cosas. O sea, que en realidad esto es una crisis de valores. Hace 150 años la gente ahorraba gran parte de lo que tenía, como ahora en China hace la gente, y tenía una mentalidad a largo plazo. O sea, era como otra cultura. Y ahora estamos en una sociedad de la comodidad en la que todos no queremos que nos cambie nada. O sea, no queremos reformar las pensiones porque eso nos afecta. No me gusta el cambio. No queremos reformar, por ejemplo, el tema de cómo los funcionarios cobran porque se marcha la gente a la calle. Entonces, como no queremos cambiar nada de lo que nos puede hacer prosperar y crecer, pues vamos a ir para abajo todo el rato porque otros países sí van a hacerlo y nos van a pegar una pata en el culo. Personas débiles crean tiempos difíciles. Yo no sé hasta qué punto en esto juega todo ese contexto cada vez más cortoplacista. No sé dónde vamos a acabar, pero creo que tú has dado con la clave y es una de las cosas que hemos hablado antes. Crisis de valores. Creo que cada uno debería sentarse en su casa y empezar a definir esos valores y no dejarse llevar por esos valores que pues en Occidente, Estados Unidos, etcétera, se están imponiendo y que creo que es lo que nos están llevando a este auténtico desastre que, como dice Jordan Peterson, lo estamos intentando tapar metiendo la mierda debajo de una alfombra, pero no la estamos barriendo esa mierda. O sea, sigue ahí, no la ves, pero va a llegar un punto en el que esa alfombra va a petar de toda la mierda, se va a salir por los lados, se va a hacer un agujero y va a salir por arriba como si fuese un volcán. Y bueno, pues yo creo que para reflexionar esto que has dicho, ¿no? Y bueno, Marcos, pues vamos a pasar con las preguntas finales que hago a todos los invitados, pero antes quiero que, bueno, dejes tus coordenadas de Fit Generation, tu cuenta de Instagram, lo que tú consideres necesario para que pueda aportar a otras personas. Pues sobre todo te recomiendo seguirnos en el canal de YouTube de Fit Generation, Fit, F-I-T, y Generation como generación en inglés, Generation, y también en la cuenta de Instagram. Ahí es donde quizá vas a ver más aporte de contenido, incluso yo también subo contenido de vez en cuando. Y también en mi cuenta personal en marcos.conquer, en la que ahí pues comparto mi día a día con los perros, mi estilo de vida como para llegar a cumplir mi misión, como decíamos antes, y mi día a día. Lo que pasa es que, siendo sincero, invierto al día 25 minutos de media en consumir contenido en Instagram, entonces no vas a encontrarme ahí, me vas a encontrar en Andorra, en un pueblo, tomando el sol. Qué bueno, perfecto. Pues vamos con la primera de estas tres preguntas. Y la primera es, ¿cuál ha sido el miedo que más te ha costado afrontar hasta ahora, pero que has conseguido superar? Buah, sin duda es el miedo a la exposición. Todos hemos tenido miedo a subir en escenario, ver a 100 tíos delante y poder quedarte en blanco, poder trabarte, poder hacerlo regular. Entonces, para mí eso ha sido el miedo que más quizá he superado, porque además también me comparaba con la gente que estaba en esa época en el equipo Power Explosive, que eran cracks en entrenamiento. Yo no era crack en entrenamiento, entonces era como, no tengo un hueco aquí. Entonces, ha sido superarlo por completo y he encontrado un tema en el cual creo que soy, esto suena mal que lo diga, pero creo que soy de los mayores especialistas en derecho aplicado a la regulación profesional del deporte en España, sin lugar a dudas, porque la mayor parte de la academia, colegios licenciados, o sea, son una panda de analfabetos que no tienen ni idea de estos temas, ¿no? Entonces, Fascinante. al saber tanto sobre un tema en concreto, ese síndrome del impostor desaparece, porque es como, me conozco los 50 argumentos que puedes decir y por qué lo voy a destruir solo con un tweet. Entonces, eso, y obviamente entender que como yo he creado los productos que vendemos, también soy quizá la persona que mejor los conoce. Y al ser la persona que mejor los conoce y también saber mucho de entrenamiento personal y regulación profesional, joder, pues puedo ser la mejor persona en crear contenido sobre esto, ¿no? Y también, como yo tengo una agencia de marketing y he diseñado la parte de marketing para entrenadores que tenemos en Fit Generation, puedo dar consejos a la gente de cómo ganar más dinero, porque, en plan, vemos día a día cómo la gente lo aplica y
cómo le va con ello. Qué bueno, vamos, que al final has conseguido romper ese síndrome del impostor de alguna forma a la hora de comunicar en público, de alguna manera porque has ganado confianza en un ámbito, el tener más conocimiento te ayuda a comunicar mejor y también, pues bueno, al final el rodearte de personas que comunican bien, como en su día podía ser gente del equipo de Power Explosive, aunque de primeras te puede un poco echar para atrás y achantar, pero también imagino que de eso aprendes. Y la segunda pregunta es, ¿qué harías ahora mismo si no tuvieras miedo, si no existiese el miedo? Hostias, esta es muy, muy, muy buena. O sea, digamos que para responder esa pregunta habría que definir las condiciones para responderla. Me refiero, si tú me dices, ¿qué harías hoy si no tuvieses miedo en un horizonte temporal de 50 años? Te digo lo mismo. ¿Qué harías hoy si no tuvieses miedo a 5 años vista? Te diría, joder, pues levantar una ronda de inversión, pedir un préstamo de 1 millón de euros, en plan, y todo al rojo. Pero pensando a largo plazo, es algo que no quiero hacer. Entonces, por ejemplo, en mi caso, si yo metiese un inversor dentro del negocio, cambiaría un poco, dejaría de ser como menos porque a mí apetece y porque quiero cambiar esto y porque mi misión es tal, y lo haría más desde que tengo que tener un múltiplo tal para que mi empresa se valore más y de esa manera poder venderla por más dinero. Entonces, realmente no cambiaré nada porque ahora mismo no tengo miedo a nada de lo que pueda cambiar a corto plazo, salvo cosas del estilo de, pues, multiplico por 10 mi gasto fijo, ya, coño, pero para hacer eso hay que pedir una inversión y yo pienso 50 años vista, no quiero. Entonces, tengo miedo, por ejemplo, a tener un inversor y que me cambie el rol dentro del negocio o que se desvirtúe mi proyecto y por lo tanto no lo hago. Entonces, ese miedo tiene que estar ahí porque es funcional, ¿no? Porque no quiero cambiar mi forma de entender los negocios. Eso es, al final cuando hago estas preguntas siempre me gusta aclarar que realmente no se trata de que el miedo desaparezca, o sea, si ahora mismo Marcos pues sale a dar una conferencia, pues obviamente ese miedo, esa pequeña ansiedad tiene su utilidad, la cosa es hasta qué punto te está paralizando en hacer algo que sabes que quieres hacer, o sea, realmente es no un superar el miedo, sino aprender a convivir con él. Vale, si la pregunta va más enfocada a como qué miedo tengo de algo que sí que creo que debería hacer, es que realmente todo, tío. O sea, me refiero, todo lo que hago o sea, lo quiero hacer. De hecho, cuando digo que Qué no, bueno. por ejemplo, a dar una charla en Madrid, o sea, no es porque me dé miedo dar una charla, sino porque pienso, el viaje hasta Madrid son 7 horas, ese día no trabajo, más el día que estoy allí y viendo a la familia y amigos, y dices, joder, al final 4 días fuera. Es que, o sea, ya, madre mía, ya tengo que facturar 1 millón de euros para que me merezca la pena no trabajar 4 días en mi negocio, ¿no? Entonces, al final, gran parte de las cosas que digo que no es tanto por miedo, sino porque el coste de oportunidad de hacerlas es tan elevado si tienes en cuenta todo lo que hay alrededor. Otro ejemplo, ¿no? Que quizás es muy cotidiano para la gente, el hecho de ir a comer con alguien, ¿no? Ir a comer con alguien. Yo soy muy fan de cenar con la gente, pero no comer con la gente. Esto es algo que poco a poco he refinado, ¿no? Que al final soy una persona que no le gusta levantarse a las 5 de la mañana. Entonces, eso quiere decir que si yo me levanto a las 5 y me levanto a las 9, o sea, mis horas de trabajo tienen que ser durante el día. Sí. O por la noche, pero por la noche en general no quiero. Entonces, como si yo como con alguien, de 1 a 4 como. Y después de comer, cuando trabajas, no te apetece y tal. Entonces, soy muy fan de cenar siempre con la gente. Entonces, cuando quieres comer, es como, uff, el coste de oportunidad de irme a comer es muy alto porque no voy a trabajar ese día o voy a trabajar mucho menos. Entonces, mira, para cenar lo que tú quieras. Entonces, es como minimizar el coste de oportunidad de cada acción que tomas, ¿no? Qué bueno. Para Marcos no sería nunca comas solo, sino nunca cenes solo. El libro este, no sé. Va- Básicamente. Vale, vamos con la última, que bueno, esta pregunta me gusta mucho porque creo que sintetiza muy bien el mensaje principal o el aprendizaje principal de vida de la persona. Y bueno, imagínate, Marcos, que ahora mismo, pues, oye, te dicen que te tienes que ir del planeta, que no va a quedar nada de tu legado, todo va a desaparecer, Fit Generation, todos tus podcasts en YouTube, absolutamente todo, pero te dan la oportunidad de escribir un aprendizaje, algo que ayude a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, a diseñar esa nuevamente. ¿Cuál sería ese aprendizaje, esa palabra? A ver, ¿puedo repetírmela para saber responderla bien, que no te quiero decir algo por decir? Imagina que ahora mismo, pues todo tu conocimiento, todo lo que has dejado por redes sociales, todo tu legado, todo eso desaparece. Todos los aprendizajes que intentas transmitir a nivel incluso de político, de pensamiento, de valores, todo, eso se va. Pero te dan la oportunidad de que algo quede en un papel escrito para que la gente lo pueda ver. Incluso tus hijos, futuro tus nietos, quien sea, lo pueda ver y le pueda servir para su vida, le pueda servir para generar, diseñar esa nueva mente. ¿Qué es lo que dejarías escrito? Seguramente pondría algo así como back to the basics. Que básicamente en español quiere decir como vuelta a los fundamentales. Y con esto lo que quiero decir es que al final a veces queremos hacer todo demasiado complejo. Queremos hacer la rutina más compleja de emprendedor. Queremos hacer la empresa más compleja. Y es como, no. O sea, los mejores negocios son los más sencillos. Las rutinas mejores son las más sencillas, las más fáciles de aplicar, las que tienen más adherencia. Entonces es como back to the basics en todo. En impuestos, en regulación, en mentalidad, o sea, todo. O sea, te das
das cuenta, a otro día lo hablaba con un partido político que estoy llevando con el marketing y era como, hace 130 años tú podías comprar heroína en las farmacias y no había casi yonkis. Es como, la prohibición de las drogas es un experimento. Entonces es como, back to the basics. Es como que nos hemos olvidado de que la libertad funciona y eso, al olvidarlo, tiene un alto precio. En el caso de la impuesto y la regulación es que haya mucho desempleo, muchísima gente quiere ser funcionaria pero que no quiere emprender y un éxodo masivo de talento. Y eso en cada área, ¿no? En el caso de back to the basics, en las rutinas del día a día. Pues la gente piensa que tiene que darse ducha de agua fría, tal, no sé qué, y luego no entrenan, o luego toman malas decisiones en la comida, o luego duermen 6 horas. Y es como, ¿de verdad? De verdad, en plan, back to the basics. En plan, lo que gente de la checklist de cosas en mi día a día que marco para saber si he tenido un buen día. Qué bueno, esa sencillez ha salido varias veces en tus palabras, tío, y te doy muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Bueno, Marcos, que te auguro desde luego ya no solo un presente, sino un futuro en el que te puedes ayudar a muchísima gente, e incluso, oye, quién sabe, si que llegues a hacer algo, yo que sé, ya más grande a nivel incluso político, ojalá, creo que vendría muy bien, pero bueno, lo dicho, enhorabuena, muchísimas gracias por todo, también muchísimas gracias por, oye, todo lo que en este recorrido me has aportado, he aprendido de ti y a mí siempre me gusta que el episodio lo despida el invitado. Entonces aquí tienes la oportunidad de decir lo que te apetezca, de despedir con un mensaje final para los oyentes. Brutal. Pues Sergio, muchísimas gracias. A toda la gente que nos escucha en casa, le animaría a escribir las 3-4 cosas que más han resonado con él y cómo puede aplicarlas en su día a día. Por ejemplo, cuando hemos hablado del tema de inversión, es como, hostia, ¿estoy invirtiendo de una manera inteligente en base a lo que me ha dicho Marcos o lo que estoy diciendo no tiene mucho sentido? Hostia, ¿cómo puedo modificar el tiempo que invierto en formarme, por ejemplo, de cara a multiplicar lo que puedo ahorrar o ganar o incluso gastar, que me hace feliz, ¿no? Entonces, busca cómo puedes aplicar cada una de las cosas que hemos hablado Sergio y yo, porque de esa manera podrás diseñar una mejor vida. Qué bueno, tío, pues muchísimas gracias, ya sabes, compartir el episodio si os ha servido y de nuevo, mil gracias, Marcos. Igualmente, Sergio, un abrazo, nos vemos pronto, amigo. Chao. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que aquí tienes otro vídeo que te va a encantar y una lista de reproducción con más episodios para diseñar tu nueva mente. No lo olvides, salud mental sin censura.